trayendo un cuento de hadas a Hogwarts. Capítulo 31. Conversación en el carruaje 45. Después de que Víctor subió al carruaje, los estudiantes continuaron subiendo a los carruajes uno tras otro, preparándose para emprender su viaje a la aldea de Hogsmeade. Debido a que había tanta gente, aunque los estudiantes evitaron viajar en el mismo vagón con el profesor, alguien se acercó al vagón en el que estaba Víctor. Resultó ser Quirrell. Quirrell llevaba hoy un pañuelo morado, y su postura y expresión al caminar todavía eran un poco nerviosas. Pero cuando apareció bajo la brillante luz del sol, otros se sorprendieron un poco al descubrir que Quirrell en realidad tenía un rostro relativamente atractivo y una figura alta y delgada. Habría sido un profesor muy popular si no oliera a ajo. En realidad, él era realmente así. Hace unos años, Chilo era ingenioso y afable. Por lo tanto, muchos estudiantes de último año quedaron muy sorprendidos cuando vieron al Quirrell actual. No podían comprender cómo una persona podía cambiar tanto en un año. ¿Le importa si entro, profesor Víctor? Tartamudeó Quirrell. Al acercarse, un fuerte olor a ajo lo golpeó en la cara, haciendo que Víctor frunciera el ceño. Lo siento, me encontré con un vampiro cuando estuve en Rumanía. ¿Sabes? Es difícil deshacerse de esos vampiros una vez que te metes con ellos. Tuve que rociar agua con ajo más a menudo para evitar problemas. Dijo Quirrell mientras subía los escalones del carruaje, sus botas golpeando contra la madera. Víctor no se opuso a que se sentara. Simplemente observó a Quirrell sentado frente a él en silencio y dijo tembloroso. Deberías poder entenderlo, ¿verdad? No esperaba que pudieras ver la muerte. ¿Ves la muerte? Oh, esos son los ángeles de la noche ahí delante. Solo quienes realmente comprenden la muerte pueden verlos. Te inclinaste hacia un lado cuando se acercaron, así que supongo que pudiste verlos. Parecían un poco siniestros. Al oír esto, Víctor miró hacia adelante. El carruaje era tirado por dos animales flacos parecidos a caballos. Sus cuerpos son tan delgados que se pueden ver claramente sus costillas delanteras y tibias a través de una fina capa de piel negra. Incluso se puede ver el contorno de sus intestinos moviéndose en su cintura y abdomen con su respiración, lo cual es escalofriante. Además, aunque sus cuerpos son como los de caballos excesivamente delgados, tienen dos alas de murciélago en sus espaldas, sus cabezas son similares a cabezas de dragón, cubiertas de pequeños cuernos, y sus dos ojos huecos arden con fluorescencia azul. Este es Yeki. Cuando Víctor miró hacia allí, esos Yeki simplemente comenzaron a correr hacia adelante. Todos los estudiantes ya estaban en los carruajes, por lo que extendieron sus alas y corrieron hacia el final del camino. La escuela fuera de la ventana y el denso bosque prohibido comenzaron a alejarse rápidamente. Silbido, el viento silbaba alrededor de los lados del carruaje. Con razón esos estudiantes actuaron como si no los vieran. Resulta que ahí aquí solo lo pueden ver quienes han visto la muerte. Hablando de muerte, innumerables rostros pasaron por la mente de Víctor. En ese momento Quirrell tartamudeó. Pensé que no había muchas muertes en el lejano oriente. ¿Cuándo empezaste a verlas? La muerte está en todas partes, dijo Víctor con ligereza. No tenemos Yeki donde estamos, pero la tasa de mortalidad es muy alta. Si tuviera que decir cuándo lo vi por primera vez, debería ser cuando vi a la abuela de Caperucita Roja. ¿Caperucita Roja? Una niña. Su sombrero rojo tenía un efecto mágico que mantenía al lobo gigante alejado del bosque. Pero cuando se fue, el lobo se comió a su abuela, y los dos se fusionaron en uno, y el efecto del sombrero dejó de funcionar. Más tarde, ella intercambió el sombrero conmigo y me pidió que matara al lobo por ella. La cabeza del lobo todavía cuelga en la puerta del segundo piso de mi casa. ¿De qué se trata todo esto? Killua se atragantó, sintiendo que había escuchado muchas noticias, pero no era diferente a no escuchar nada. Caperucita Roja, lobo, estas palabras parecen no tener nada que ver con el mundo mágico británico. ¿Cómo podía un adivino decir que su alma estaba hinchada? No, y de repente, Víctor le preguntó, ¿y tú? Yo. Quirrell se estremeció, como asustado por la pregunta. Quizás fue cuando luché contra los zombies. Mi amigo, un príncipe africano, me invitó a ayudarlo con el problema de los zombies. Esos zombies sobrevivieron hasta ahora porque llevaban oro maldito. Cuando usé mis habilidades para descascarar el oro, todos se convirtieron en un montón de polvo. ¡Qué miedo! Una vez fueron los faraones de los mugles, Quirrell de repente se quedó en silencio, su rostro se contrajo, como si recordara algo en lo que ya no quería pensar. ¿Qué quiere decir faraón? Preguntó Víctor con interés. El líder de la historia mugle. Pero no tiene sentido saberlo, y no quiero mencionarlo más. ¿No tiene sentido? ¿Es por eso que ya no enseñas estudios mugles? Sí, defensa contra las artes oscuras es un poco más útil, me gusta más. A veces es mejor ser honesto contigo mismo, profesor Quirrell, dijo Víctor de repente. Tu espíritu te dice que mientes. Si sigues así, tu estrella se apagará. Quizás sea lo mismo que mencioné la última vez.
Si aún quieres volver a la normalidad, mi oferta siempre está disponible. Es solo un precio. Tienes que esforzarte más para poder permitírtelo. Víctor y Kirrell se miraron en silencio. En ese momento, Kirrell no solo se quedó sin palabras, sino que también sintió que su corazón se detenía por un segundo. No se atrevió a hacer más preguntas, por miedo a que Víctor expusiera la frágil verdad. Pero en ese momento, la velocidad del carruaje de repente comenzó a disminuir. A nuestro alrededor apareció una ciudad mágica con un estilo completamente diferente al del Callejón Diagon. Hemos llegado a Oxmeade. Después de que el auto se detuvo, Kirrell tartamudeó. No lo necesito. Bueno. Víctor arqueó las cejas y no dijo nada más. Simplemente empujó la puerta y se fue. Y casi en el momento en que Víctor desapareció de su vista, el rostro de Kirrell de repente se puso pálido. Maestro, por favor créame, no tengo ninguna intención de ir en contra de sus ideales. De repente sus piernas se debilitaron y cayó de rodillas en el suelo del carruaje, con los labios temblando. No sé qué estaba pensando, ¿cómo pudo callarse la boca? Mientras Kirrell temblaba, una pequeña voz se escuchó de repente desde el carruaje donde él estaba solo. La voz era aguda y parecía venir de debajo de su grueso turbante morado. Y esa voz hizo que el rostro de Kirrell palideciera aún más. Oh, por supuesto que sabía quién era. Ese era Voldemort. Su superior, el hombre que conoció en el bosque albanés. Mientras hablaba con Voldemort, Kirrell de repente dejó de tartamudear. Su rostro ya no se crispaba y su expresión ya no era extraña, pero estaba pálida con un dejo de miedo excesivo. La voz aguda desapareció por un momento, y luego reapareció. ¡Qué estúpido! Te pedí que lo examinaras, pero no descubriste nada. En cambio, revelaste cada vez más información sobre ti, pero, maestro, no creo que se haya dado cuenta de nada sobre nosotros, de lo contrario se lo habría dicho a Dumbledore hace mucho tiempo. Locura. La voz estridente gritó furiosamente, y en ese momento, Kirrell tembló casi incontrolablemente, incapaz de hablar, y se cubrió la cabeza con dolor. Estúpido, claro que lo vio. Te lo mencionó una y otra vez, ¿y aún tienes ilusiones? Eres incapaz de hacer nada, pero siempre capaz de causar problemas. Si sigues así, irá a ver a Dumbledore. La voz de Voldemort se detuvo por un momento, como si el rugido que acababa de oír hubiera consumido demasiada energía. Cuando volvió a hablar, su tono era evidentemente débil. Ve a preguntarle, ve y haz un trato con él, sé que ese maldito adivino cree que puedes beneficiarte de ello, si no, no se habría ofrecido a ayudarte a deshacerte de mí, disfrázate, encuéntralo y luego pregúntale, si pagas el mismo precio, puede también ayudarte a fortalecer tu alma. Capítulo 32 Oxmeade y la Casa de los Gritos. Por otro lado, Víctor rápidamente dejó atrás el asunto de Kirrell, principalmente porque Kirrell no tenía suficiente para pagar, y ahora no estaba dispuesto a negociar, y Víctor necesitaba gastar mucho tiempo para persuadirlo, lo que simplemente no valía la pena. Después de un simple cálculo de la relación entrada-salida, renunció a Killua sin dudarlo. Después de bajar del carruaje, llegó a la entrada del pueblo de Oxmeade. La profesora McGonagall todavía estaba esperando en la plataforma a que llegaran el resto de los estudiantes, y aún faltaría algún tiempo antes de que pudiera llevar a todos a las 3 escobas a tomar algo. Entonces, para matar el tiempo, Víctor decidió ir a Oxmeade con los estudiantes parlanchines a su alrededor. Oxmeade tiene una atmósfera muy diferente al Callejón Diagon. Debido a que está cerca de Hogwarts, este pueblo mágico está lleno de tiendas que atraen específicamente a los estudiantes. Beduque Candy Store exhibe una variedad de dulces y jugos, Zonkos Hoke Shop vende todo tipo de suministros para bromas, y también hay una oficina de correo Soul y una pequeña tienda que vende capas de moda a lo largo de la calle. En esa época, todas las tiendas estaban llenas de estudiantes entusiasmados que gastaban galeones a manos llenas. Mientras Víctor avanzaba, aún podía escuchar las animadas conversaciones de los estudiantes que estaban a su lado. Duque B, la tienda de bromas de Zonko y las 3 escobas, quiero ir a cada uno de ellos. Pero escuché que las cosas que se venden en la tienda de bromas de Zonko son inútiles, solo son para exhibición y novedad. ¿Es inútil? ¿Te has olvidado de Fred y los demás? Acabo de verlos yendo hacia allá. ¿Crees que tirarán huevos de estiércol recién comprados al pasillo la semana que viene? El efecto que produce el huevo de estiércol ya se puede deducir por el nombre. A medida que el estudiante que hablaba se alejaba, Víctor se quedó en silencio. Empezó a pensar si debía hacer una adivinación antes de salir la semana siguiente para evitar toparse accidentalmente con una bola de estiércol. Oxmeade no es solo un lugar donde los estudiantes y profesores van de compras, sino también un lugar donde los estudiantes con problemas pueden comprar productos. Dijo que Fred y George deberían estar obligados a tener las siguientes palabras bordadas en la espalda de sus uniformes escolares. A este estudiante se le prohíbe comprar huevos de estiércol.
Víctor decidió inmediatamente ir a ver a Fred y George, al menos para detenerlos antes de que compraran los grandes huevos de estiércol y evitar que la escuela se convirtiera en un pozo negro. Esto tenía su historia, había oído a la profesora McGonagall mencionarlo una vez. Pero Víctor no encontró a los hermanos Weasley cerca de la tienda de bromas de Zonko. Caminó unos pasos por la calle y vio un edificio especial. Era una casa pequeña a las afueras de Hogsmeade. El patio estaba ruinoso, con maleza por todas partes, y las ventanas de la casa estaban tapiadas. Se veía muy extraño. Pero lo más extraño es una figura merodeando la casa. Cuando Víctor se acercó, la figura seguía escondida en un hueco de la tabla de madera por el que se filtraba el aire. No giró la cabeza para mirar, sino que gritó al interior con todo su corazón. ¿Lo encontraste? No pierdas tiempo, o ni siquiera tendremos tiempo de ir al Duque Abeja. ¿Qué estás haciendo? De repente, una voz grave se escuchó desde atrás. El hombre estaba tan asustado que casi saltó. Giró la cabeza con rigidez, revelando un rostro familiar. Era Lee Jordan. Cuando Lee Jordan vio a Víctor, tartamudeó. Profesor. Resultó ser el profesor. Me morí de miedo. Víctor levantó las cejas y volvió a preguntar. ¿De qué tienes miedo? Nada, profesor. Esta es la casa de los gritos, la famosa casa embrujada de Hogsmeade, dijo Lee Jordan. Se rumorea que aquí se oían los gritos de un fantasma femenino en plena noche. Justo ahora, pensé que eras un fantasma de verdad. ¿Quién entiende? Mientras exploraba una casa embrujada por la mañana, de repente oí a alguien detrás de mí que decía, ¿qué miras? Parecía una escena de terror, ¿verdad? Sin mencionar que quien vino fue el profesor Víctor. Dado su temperamento, no sería de extrañar que escribiera una página de terror solo para él. Pero cuando recuperó el aliento, Lee Jordan recordó de repente algo igualmente importante. Espera, parece que está aquí para vigilar a Weasley y los demás. Pero para entonces, Víctor ya había caminado hacia donde había estado parado antes. Víctor encontró fácilmente un espacio que conducía a la casa de los gritos, cerca de donde le acababa de estar parado. El tablero se rompió de forma desigual en el hueco, como si lo hubiera arrancado algún animal salvaje. Como la luz dentro del cobertizo era muy tenue, a través del agujero solo pude ver dos sombras tanteando el suelo, pero a primera vista eran Fred y George. Víctor. Y quizás porque estaban demasiado concentrados, los dos ni siquiera escucharon la conversación de afuera y gritaron sin girar la cabeza. Espera un momento, Lee. Aún no hemos encontrado el pasadizo secreto. El mapa del merodeador dice claramente que está aquí. Ay, tos. Este polvo es demasiado grande. El rostro de Lee Jordan de repente se volvió desesperado. Argumentó débilmente. Profesor, por favor, escuche mi explicación. En realidad pero Víctor ni siquiera se molestó en responderle y agitó la mano. De repente dio un paso hacia la pared. Al dar ese paso, diminutas motas de luz plateada aparecieron inexplicablemente en las botas de cuero negro que calzaba. Se conectaron formando un extraño patrón, como si fuera un efecto mágico. Pero antes de que Lee Jordan pudiera ver claramente cómo era el patrón, al segundo siguiente, Víctor desapareció repentinamente en el aire frente a él y se convirtió en una luz plateada. Solo quedaba un poco de hierba pisoteada, lo que demostraba que había habido alguien allí hace un momento. Lee Jordan quedó atónito. Y en ese momento, dentro de la casa de los gritos, Fred y George seguían buscando por todas partes rastros del pasaje secreto, haciendo un desastre con los muebles ya rotos. Eso no debería ser así, murmuró Fred mientras hojeaba las páginas. El mapa del merodeador dice claramente que hay un pasadizo secreto que lleva a Hogwarts aquí. ¿Por qué no puedo verlo? ¿Crees que deberíamos pedir un mapa?, sugirió George. No. Si tenemos que preguntarle al mapa del merodeador la ubicación del pasadizo secreto, ¿qué sentido tiene explorar? Continuaron registrando la habitación. El interior de la casa de los gritos estaba desordenado y sucio, y nadie había estado allí durante al menos una docena de años. El papel pintado de las cuatro paredes empezó a desprenderse. Se sentía quebradizo al tacto, y cada vez que me movía, caía una nube de polvo. El ruido que hacían Fred y George hurgando naturalmente provocó que más cenizas flotaran en el aire, asfixiándolos y provocando que tosieran incontrolablemente. Pero justo cuando estaban buscando, unos puntos de luz plateados aparecieron de repente en el espacio abierto frente a ellos, flotando vagamente en el aire. La luz plateada brilló deslumbrantemente por un segundo, delineando la figura de una persona en el aire. Entonces apareció Víctor. Estrépito. Las suelas de los zapatos golpean el suelo produciendo un ligero ruido. Los patrones de las botas de cuero negro de Víctor se iluminaron inicialmente por un segundo, pero luego volvieron a oscurecerse. George y Fred se quedaron atónitos cuando vieron a Víctor aparecer de repente. Miraron a Víctor, luego al hueco por donde nadie había entrado ni salido. Profesor, ¿por qué estás aquí? ¿Cómo entraste?
Cuando Víctor apareció, primero miró con desdén el entorno gris, sacó su varita del bolsillo y dijo: límpialo. El polvo de la mayor parte de la habitación desapareció de repente. Después de terminar, miró a los hermanos Weasley, quienes estaban atónitos por esta magia a gran escala, y preguntó: ¿qué opinas? Capítulo 33. Los zapatos plateados de la bruja y el mapa del merodeador. Dentro del oscuro interior de la casa de los gritos, un rayo de luz se filtraba desde la grieta en la pared, iluminando un rincón de la habitación que había sido despejado. Antes de que lo limpiaran, había un rastro de ropa allí. Ahí es donde se metieron los hermanos Weasley. Fred Weasley puso los ojos en blanco y sonrió mientras cambiaba de tema. ¡Ay, profesor, su zapato acaba de brillar! ¿Será algún efecto mágico? Nunca lo había visto. Sí, sí. Intervino George con una sonrisa. ¿Es algún efecto mágico raro? Aún no lo hemos visto. ¿Crees que se probará en la historia de la magia? Víctor miró a las dos personas sin expresión alguna, pero no se negó a hablar. Fue modificado a partir de un objeto mágico roto. Originalmente eran unos zapatos plateados de bruja. ¿Bruja? ¿Zapatos plateados? Hace mucho tiempo, en un lugar llamado Oz, vivía una malvada bruja del este. Ella gobernaba a todos allí con este par de zapatos. Cuenta la leyenda que este par de zapatos es la fuente de su poder mágico y puede llevar a la gente a donde quiera ir. Pero los buenos tiempos no duraron mucho. Un día, una casa que cayó del cielo la aplastó y alguien más le quitó los zapatos. Después de decir eso, Víctor cerró la boca. No fue hasta que el aire quedó en silencio por un largo tiempo que Fred y George reaccionaron y preguntaron confundidos. ¿No más? ¿No más? ¿Quién es la bruja? Una bruja capaz de gobernar una zona morirá si una casa cae del cielo. ¿No es demasiado precipitado? Las cosas cambian constantemente, concluyó Víctor, y luego preguntó: hasta tu señor oscuro británico puede ser asesinado por un bebé, así que ¿qué tiene de raro que una casa mate a la bruja malvada? Y tienes razón. ¿Pueden realmente los zapatos plateados ir a alguna parte? Así es. Con 3 pasos de los zapatos plateados completos, puedes ir a cualquier lugar del mundo. Cruzar países y continentes es fácil. Es solo que la bruja que lo poseía originalmente tenía un poder mágico demasiado débil para ir a ninguna parte, y los zapatos son fáciles de perder. Cuando los zapatos vuelan con la gente en el cielo, una vez que se pierden, cuesta mucho devolverlos a su lugar original. Genial. ¿Entonces sería fácil dejar la escuela? Los ojos de Fred brillaron. Si te ponen delante un par de zapatos que te pueden llevar a cualquier parte, pero solo quieres escaparte de la escuela, tu futuro probablemente será sombrío, señor Weasley, concluyó Víctor con calma. Así es, al menos ve a Gringotts, murmuró George. Ni lo pienses. Después de que la bruja malvada muriera aplastada, la siguiente bruja, por desgracia, la dejó rota y abandonada en el desierto durante muchos años. Me costó un poco encontrarla. Por eso, su efecto ha cambiado tras la modificación, dijo Víctor. Fred y George parecían querer preguntar más sobre el nuevo efecto, pero Víctor estaba demasiado impaciente para hablar de ello, así que los interrumpió y volvió la conversación al tema principal. Por supuesto que podía decir que Fred y George estaban tratando de cambiar de tema. Mientras conversaban, los dos estudiantes ocasionalmente intercambiaban miradas o hacían gestos a sus espaldas. Pero todo es inútil. Víctor miró a los dos adolescentes y cambió de tema. Bueno, basta de charla trivial. Ahora, dime, ¿qué son esos mapas del merodeador y pasaje secreto que conecta con Hogwarts que acabas de mencionar? Estoy muy seguro de que la profesora McGonagall no permitiría que los estudiantes tuvieran estas cosas, y salir de la escuela sin permiso ha estado estrictamente prohibido desde hace mucho tiempo. No lo hicimos. Protestó Fred de inmediato, agitando las manos 2 veces. Solo queríamos encontrar un pasadizo secreto, no queríamos salir de la escuela sin permiso. Es cierto, profesor, eso no es justo. Dijo George también. Víctor no discutió con ellos. Simplemente miró fríamente a George y Fred con sus ojos oscuros. De repente, los gemelos empezaron a sudar frío. Cuanto más los miraban, más culpables se sentían. Realmente no estaban diciendo la verdad. Desde que consiguieron el mapa, han abandonado Hogwarts muchas veces y también han estado en la aldea de Hogsmeade. De lo contrario, ¿dónde compraron los huevos de estiércol en años anteriores? Mamá no les dará la oportunidad de comprar estas cosas. Finalmente llegué aquí abiertamente hoy y quise probar el pasaje secreto por el que nunca había pasado antes, pero Víctor me atrapó de inmediato. La cabeza obstinada de Fred bajó rápidamente cuando se dio cuenta con consternación de que no podrían escapar ese día. Víctor simplemente extendió sus manos. Tráelo aquí. Fred sacó lentamente un viejo trozo de pergamino de su túnica y se lo entregó a Víctor. Era un trozo de pergamino cuadrado con las 4 esquinas muy desgastadas, pero no había nada en él. Tan pronto como lo recibió, Víctor preguntó sin dudar: ¿cómo lo abro?
Los gemelos se miraron y se sintieron aún más abatidos. Simplemente apunta tu varita hacia el pergamino y di: juro solemnemente que no estoy tramando nada bueno, y eso es todo, dijo George débilmente. A Víctor pareció interesarle este hechizo inicial. Arqueó las cejas, tomó su varita y la golpeó. Juro solemnemente que no estoy tramando nada bueno. En un instante, finas líneas de tinta se extendieron como una telaraña desde donde tocaba la punta de la varita, conectándose entre sí, entrecruzándose y expandiéndose hacia cada rincón del pergamino. Presentaba un mapa. Y en lo más alto empezaron a aparecer líneas de caracteres cursivos verdes. Lunático, Colausano, Canuto y Cornamenta. Caballeros que se dedican a brindar ayuda a los hacedores de travesuras mágicas. Presentamos el mapa del merodeador. Mirando hacia abajo, la tinta delineaba los detalles del castillo de Hogwarts, con varias líneas que se extendían desde él, conduciendo torcidamente hacia donde estaban ahora, con Hogsmeade marcado al lado. Aunque no se exhibía dentro de Hogsmeade, había innumerables puntos diminutos en el área del castillo con nombres de personas marcados junto a ellos, caminando por el castillo. Por ejemplo, el profesor Snape está actualmente paseándose por su laboratorio de pociones, y el pequeño punto que representa a Albus Dumbledore está en la oficina del director. Pero justo cuando Víctor lo estaba mirando, otra línea de palabras cursivas apareció de repente en la parte superior. El señor Pronks enfatizó que nuestro hechizo inicial es no hacer ningún bien, no hizo ningún bien. Espero que este profesor, que obviamente no es una buena persona, pueda mantener un disfraz básico y no decir la verdad por accidente. Víctor. Y este ni siquiera es el final. El señor Mooney expresó sus condolencias por el sistema de selección de profesores en Hogwarts. Aunque la historia de los zapatos plateados que mencionó el profesor es un poco interesante, simplemente muestra su naturaleza extraña. Es triste y lamentable que los sangre pura y los magos oscuros raros que juzgan a los demás por sus narices se hayan apoderado de Hogwarts. Pero el señor Canuto pide a los demás caballeros que no juzguen a la gente por su apariencia, al menos no completamente por ella, sino que hagan excepciones. De lo contrario, usará la excusa de haber sido atacado por daños colaterales como excusa para iniciar el 23 conflicto interno en el mapa del merodeador. Este mapa en vivo, un poco adeudado. Micro no pudo evitar levantar las cejas nuevamente. Sin embargo, en lugar de sentirse enojado u ofendido, sintió más curiosidad. ¿Este mapa también puede escuchar las conversaciones que te rodean? Quizás porque la extraña expresión de Víctor era demasiado obvia, Fred y George levantaron la cabeza con curiosidad, tratando de ver el papel estirando el cuello. Desafortunadamente, antes de que pudieran verlo, Víctor enrolló el pergamino y lo guardó en el bolsillo de su capa. ¿Dónde encontraste este mapa?, preguntó. Lo encontré por casualidad. Ya sabes, nos gusta explorar Hogwarts y a menudo descubrimos cosas nuevas. Esto lo encontré por casualidad. Víctor podía decir que estaban mintiendo, pero considerando que el mapa solo marcaba el interior de Hogwarts, la posibilidad de encontrarlo dentro de Hogwarts era muy alta, por lo que no hizo más preguntas. Si preguntas más, lo más probable es que descubras que se lo robó a un profesor. Sin embargo, la magia en sí es bastante interesante. Aunque Víctor llevaba tiempo en el mundo de la magia, era la primera vez que veía este tipo de posicionamiento y magia característica. Incluso el creador interior podía reaccionar ante el mundo exterior. Si pudiera descubrir sus principios, tal vez muchos de los objetos mágicos de su casa podrían mejorarse a un nivel superior. Al menos el espejo mágico definitivamente estaría interesado en este tipo de cosas. Al pensar en esto, Víctor se interesó y decidió llevarse el mapa en vivo para estudiarlo. Me llevo esto. Los objetos que permitan salir de la escuela sin permiso también están prohibidos. En cuanto a este pasadizo secreto a Hogsmeade, espero que no lo busques. Fred y George suspiraron al unísono, incapaces siquiera de mostrar sus habituales actitudes juguetonas. Pero viendo que ellos también tenían potencial, Víctor no se limitó a marcharse, sino que dijo: sin embargo, a cambio puedo darte una pequeña bendición. Capítulo 34. Bendición. En la tenue luz de la Casa de los Gritos, Fred y George se miraron confundidos. Mientras los tres hombres hablaban, Lee Jordan seguía saltando afuera, llamando de vez en cuando a dos personas por su nombre, intentando averiguar qué estaba pasando dentro. Pero los tres lo ignoraron al unísono. Después de unos segundos, Fred y George preguntaron al unísono: ¿bendecir? Sí. Víctor asintió. Así que es algo que a las hadas y espíritus guardianes les gusta lanzar. Yo también lo aprendí, pero el efecto es un poco más débil. Escuché que solo las personas con un corazón puro pueden lanzar la bendición más poderosa. Búsqueda de Google Tucan. El efecto de la bendición suele ser otorgar a las personas una sabiduría extraordinaria, o bien valentía y coraje. Tan pronto como terminó de hablar, los ojos de los gemelos Weasley se iluminaron, e incluso ignoraron la última parte de su oración por un momento. ¿Coraje? ¿Qué clase de coraje se necesita? Los Gryffindors nacemos con todo. Su atención se centró únicamente en la palabra sabiduría.
¿Sabes? El último objeto que podía otorgar sabiduría a la gente era la corona de Ravenclaw. Se decía que, al ponértela, obtendrías la sabiduría de Ravenclaw y podrías aprender toda la magia sin un maestro. Es por esta razón que desde que la corona desapareció hace miles de años, los magos de todas las épocas nunca han dejado de buscarla. Aunque nunca ha habido una réplica de la corona de Ravenclaw, ya que el profesor dijo que el efecto de la bendición era verdadero, no mentiría. Especialmente un profesor como Víctor, que obviamente desdeña la mentira. En ese momento, Fred y George se vieron a sí mismos usando la corona, poseyendo una sabiduría que superaba a todos los demás, y sin tener que preocuparse más por sus estudios y sus bromas. Incluso comenzaron a tener visiones. Ese día, nadie en Hogwarts era tan listo como yo. Cuando realicé la legendaria magia antigua, la profesora McGonagall incluso lloró de emoción por mí. Ejem. ¿En qué estás pensando? Víctor tosió 2 veces y preguntó con sospecha, atrayendo finalmente la atención de Fred y George hacia la pequeña casa sucia. Nada, profesor. Fred y George dijeron al unísono. Está bien, dijo Víctor frunciendo el ceño, un poco convencido, pero continuó. Pero solo puedo bendecir a uno de ustedes. No soy muy hábil en el método de realizar bendiciones. Si bendigo a más de una persona, el efecto se perderá y no hay necesidad de continuar. ¿Solo tú, Fred? ¿Y? Fred quedó atónito. Ahora que lo pienso, profesor, siempre parece reconocernos a simple vista. Nunca le he preguntado por qué. Ni siquiera la señora Weasley pudo reconocerlos a primera vista, así que los gemelos jugaron al juego de quién es Fred. Innumerables veces desde que eran pequeños. Pero Víctor ni siquiera se molestó en mirarlos y dijo con firmeza. Es muy sencillo. Es la estrella del destino, Fred. Tu estrella del destino es demasiado tenue y tiende a desaparecer. La de George es relativamente brillante. Si no te bendigo, el valor que puedas crear en el futuro desaparecerá, lo cual es una lástima. Antes de que Fred pudiera hacer más preguntas confundido, Víctor comenzó a caminar solo por la habitación, miró a su alrededor y finalmente llegó al centro de un rincón de la habitación. Este es un pequeño rincón ubicado a la izquierda de la casa de los gritos. Había un sofá de tela destrozado, una cama vieja, un taburete al que le faltaban patas y un pequeño cojín, como si 4 personas hubieran vivido allí antes. Sobre mi cabeza apareció una pequeña grieta en el ya destartalado techo de madera, por donde entraba un rayo de sol. Está bien, ven aquí. Pronto, sin ninguna explicación por parte de Víctor, Fred corrió felizmente hacia el rayo de sol por su cuenta. Víctor le asintió. ¿Empezamos, profesor? Y Víctor no le respondió. Tras mantenerse firme, volvió a guardar su varita en la cintura y miró fijamente a Fred un instante. Un color extraño apareció en sus ojos, haciendo que su ojo derecho pareciera un poco asimétrico con el izquierdo. Pero Fred no podía determinar dónde estaba la asimetría. Lo único que sabía era que en el momento en que Víctor se quedó quieto otra vez, sus ojos de repente se volvieron vacíos y desenfocados, como si estuviera mirando a través de él y a algo más. Cuando ambos se miraron, Fred incluso sintió una sensación de crisis por alguna razón. Pero antes de que pudiera comprender completamente lo que estaba pasando, Víctor dijo con una voz vaga y ronca. Ten cuidado, tus enemigos vienen del subsuelo. No puede ser derrotado, ni puede ser detenido, su regreso está destinado, nadie que sea criado por sus padres puede ser dañado, nadie que desprecie la muerte puede ser derrotado. Mientras hablaba, incluso el aire parecía volverse inexplicablemente más frío, lo que hizo que Fred quisiera tocarle el brazo. No pudo evitar querer intercambiar miradas con George, pero todo el proceso de bendición no fue lento. Tras una pausa de 2 segundos, Víctor dijo rápida y suavemente la siguiente frase. Sin embargo, no te importa quién esté enojado, quién esté molesto o quién esté planeando una rebelión. Nunca serás derrotado, los hechizos voladores no podrán perforar tu cuerpo, incluso la metralla evitará tu existencia. Hasta que el bosque al sur de la ciudad se dirige hacia Godric Hollow, contra ti. Y está bien. Después de unos segundos, Víctor dijo de repente. La extraña sensación en sus ojos desapareció de repente, como si nunca hubiera existido. Cuando Fred recuperó el sentido, no tuvo tiempo de sentir nada. Solo sintió que la luz del sol que le iluminaba la cabeza era un poco cegadora. Dio 2 pasos hacia adelante y preguntó sorprendido. ¿De acuerdo? ¿Es este el final? Se acabó, dijo Víctor. ¿Qué más quieres? Esto es genial. Pero no siento ningún cambio. Fred comenzó a palparse la cara y las manos, intentando encontrar alguna señal de que su piel se hubiera convertido en madera o hierro, pero no había nada. Durante todo el proceso, Víctor ni siquiera recitó hechizos ni usó una varita mágica. Simplemente levantó la mano y acarició el aire frente a su frente, como si hiciera algo superficialmente. No parecía que estuviera lanzando una bendición poderosa, sino más bien como si simplemente leyera su palma con indiferencia. En términos generales, cuanto más poderosa sea la magia, más completo debe ser el hechizo o ritual. Sin embargo, Víctor dijo con seguridad. Las bendiciones son así.
Si dudas del efecto, puedes buscar a un compañero para que lo pruebe, pero... No hay nada más que eso. Ya pueden irse. Se acabó. Pero recuerden no volver a este lugar, o los pondré en aislamiento. Víctor terminó de decir algunas palabras, y ante las miradas perplejas de Fred y George, no mostró ninguna expresión diferente, sino que simplemente bajó un poco su sombrero puntiagudo en silencio para cubrir sus ojos. Cuando se dio la vuelta, no pudo evitar pensar. Ah, la primera bendición está completa. Así es, esta fue la primera vez que dio una bendición a alguien. De lo contrario, no habría decidido de repente intentar esto con Fred. Después de todo, las bendiciones generalmente se obtienen pidiéndolas. Las hadas o brujas reales no lanzarían semejante magia oculta sobre nadie de manera casual. Hay un límite al número de bendiciones que pueden dar en su vida, y darlas sin cuidado solo arruinaría su reputación. Pero Víctor era diferente. No tiene nombre, o no tiene a nadie dispuesto a que le lancen un hechizo. De hecho, desde que aprendió a bendecir, inexplicablemente nadie estuvo dispuesto a ser su sujeto de experimentación. Incluso ahora, este asunto lo deja un tanto insatisfecho. Resulta que esas personas en el reino son realmente miopes. Fue una lástima que cuando le estaba enseñando a Maléfica la profecía, incluso fue a verla para aprender a realizar la bendición. Pero cuando tomó la iniciativa de ofrecérselo a los demás, desde su amigo dragón hasta las princesas y príncipes que había conocido antes, todos lo rechazaron, incluso el espejo mágico se escondió. En cuanto a Baba Yaga, cuando le preguntó al respecto, ella dijo: no me molestes con esto. Todo el mundo sabe que solo las hadas más bondadosas pueden conceder buenos deseos, ¿y tú? Debe haber algo mal en la tuya. Capítulo 35 Duelo tras la bendición. Aunque no posee una sabiduría extraordinaria, ser invulnerable a las espadas y pistolas no es malo. Por otro lado, los dos Weasley pensaron lo mismo mientras salían del agujero en la esquina uno tras otro con sus nalgas hacia afuera. Originalmente querían que Víctor los sacara de una manera decente, pero se negaron rotundamente, por lo que solo pudieron salir arrastrándose nuevamente desde el lugar de donde vinieron. Después de que el trasero de George se alejó de su vista, el sol de la tarde brilló en el rostro de Fred y también iluminó las flores y el césped alrededor del cobertizo. Después de años de abandono, el paisaje aquí tiene una belleza desordenada pero vibrante. Fred se levantó del suelo y extendió la mano para sacudirse el polvo de su túnica. Lee Jordan, que estaba deambulando afuera, corrió de inmediato. ¿Estás bien? ¿Te hizo algo el profesor? No es nada grave. El profesor Víctor no es tan estricto como la profesora McGonagall. Verá, él. Mientras hablaba, Fred inconscientemente miró hacia la casa de los gritos para ver de dónde salía Víctor. Pero cuando miró por la ventana, se sorprendió al descubrir que no había nadie en la habitación. Todo lo que quedó fue una línea clara que dividía el área polvorienta de la limpia. Víctor se ha ido. ¿Se fue el profesor? ¿Cuándo se fue? Preguntó George sorprendido. Justo cuando salías, respondió Lee Jordan. Sus botas brillaron de nuevo y desapareció. Debo decir que eran los zapatos más chulos que he visto en mi vida. Se habrían vendido como pan caliente en el callejón Diagon. Ahora que lo pienso, acabo de oírte decir algo como bendición. ¿Qué fue eso? Después, tu voz era demasiado baja, así que no pude oírla con claridad. Para ser sincero, no entiendo qué es esa bendición, dijo George. Solo sé que debería funcionar. El profesor dijo que Fred siempre ganará los duelos y no volverá a ser maldecido. ¿En serio? Lee Jordan miró a Fred con los ojos muy abiertos, medio creyendo y medio dudando. ¿De verdad puede ser tan efectivo? Muchas magias protectoras no pueden lograrlo. ¿Quién sabe? Dijo Fred con indiferencia, frotándose las manos con entusiasmo. El profesor dijo que no perderé, así que busquemos a alguien con quien pelear. En fin, llevo mucho tiempo enfadado con esos Slytherins. Así es. Lee Jordan también se emocionó. Entonces vamos a probarlo ahora. Acabo de ver que esos dos idiotas, Tris y Bolet, también están aquí. Ganaron el campeonato de Quidditch el año pasado jugando sucio. Es una buena oportunidad para darles una buena paliza. Está bien, vámonos ahora. Caminar. Los tres se emocionaron inmediatamente y Fred sintió que su confianza en sí mismo aumentaba más que nunca. Resultó que su desempeño en encantamientos no era excepcional. La mayoría de las veces no era rival para los Slytherin, quienes recurrían a trucos sucios, y era frecuente que le lanzaran una maldición accidentalmente. Así que antes, él simplemente lanzaba bolas de estiércol. Aunque se descontaron muchos puntos, el efecto fue inmediato. Había pasado mucho tiempo desde que un Slytherin se atrevió a acercarse a ellos casualmente. Pero, obviamente, no basta con derrotarlos psicológicamente. Ahora que tienen la bendición de la invulnerabilidad y necesitan experimentar, lo mejor sería empezar con algunos Slytherins que no son tan buenos. Fred pensó eso y dio un ambicioso paso hacia las casas puntiagudas de la aldea de Oxmeade bajo la luz del sol. Pero en este punto hay
Si escuchas este canal que no sea Novelas New 2.0, significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade. Gracias. Golpear. Fred. Mientras Lee Jordan y los demás avanzaban, Fred dio un paso, tropezó y cayó de cabeza sobre el césped con un sonido sordo. Debido a que cayó con tanta fuerza, las hojas de hierba que estaban a su lado tocaron la cabeza de Fred. Fred se puso de pie de un salto, sonriendo. Estoy bien. Solo era una rama que estaba justo debajo de mis pies. La pisé sin darme cuenta. Uf. Me duele un poco la rodilla, quizá esté magullada. Qué raro, no debería poder hacerme daño. George miró a Fred con dudas y después de un largo momento dijo. De repente tengo un mal presentimiento. Idris y Paulette son los bateadores del equipo de Quidditch de Slytherin, y sus posiciones en el equipo son opuestas a las de los hermanos Weasley. La razón fundamental de su disputa con los hermanos Weasley fue que jugaron malas pasadas en la Copa de Quidditch del año pasado. Antes del juego, Tris y Paulette llevaron cada uno una pequeña bolsa de arañas vivas y las metieron en sus bolsillos, esperando caer silenciosamente cuando volaran sobre las cabezas de los hermanos Weasley. Aunque ellos mismos también estaban cubiertos de arañas, la formación de los hermanos Weasley fue interrumpida por las arañas durante unos minutos y, como resultado, el equipo de Slytherin anotó varios goles y perdió el juego. Fred y George habían tenido la intención de causarles problemas desde entonces, pero no habían tenido tiempo hasta hoy. Finalmente lograron acorralar a los dos Slytherin detrás del pub las tres escobas. Gracias al ejercicio regular, Tris y Bolete son altos y fuertes, y se mantienen firmes como una pared. Al ver que Fred se acercaba, preguntaron fríamente. ¿Qué? ¿Quieres que te golpee? No tienes toda la razón. Justicia, esa es la palabra que deberíamos usar, dijo Fred arrastrando las palabras. No has olvidado cómo jugaste la Copa de Quidditch la última vez, ¿verdad? Tris se burló. ¿Hacer bromas? Eso no es hacer bromas. La señora Hodge no lo vio y no detuvo el juego. Esto demuestra que usamos las técnicas permitidas por las reglas. Es obvio que perdiste la partida porque no fuiste tan hábil como los demás. Jaja, no sabía que rociar arañas fuera una habilidad, Fred replicó. Pero después de terminar de hablar, no continuó hablando. De hecho, decirles a los Slytherin que usaban medios corruptos e hicieron lo que fuera necesario fue un cumplido. Fred finalmente dijo sucintamente. Así que compitamos de la manera más justa. Un duelo de magos, tú y nosotros. Elige a tus asistentes y comenzamos ahora. ¿Ahora? ¿Por qué tienes miedo? ¿Cómo es eso posible? No había miedo en los rostros de Gris y Bolete. Simplemente lo discutieron y luego usaron piedra, papel o tijera para decidir quién subiría primero. Los duelos de magos son en realidad uno de los métodos de prueba que quedan de la historia del mundo mágico. En el pasado, si una de las partes no obedecía la decisión del tribunal, se podía recurrir a un duelo de magos para determinar qué parte tenía razón al final. Por lo tanto, los duelos entre magos fueron una vez una de las principales causas de muerte de magos. Pero ahora, los duelos de magos ya no pueden afectar ningún veredicto, y la probabilidad de muerte se ha reducido enormemente. Especialmente cuando estudiantes como Fred no saben mucha magia. Paulette y Fred dieron un paso adelante e intercambiaron saludos superficiales mientras George y Derek observaban. Muy bien, según la etiqueta de los duelos, una vez que comienza un duelo, solo uno de los participantes será llevado de vuelta a la enfermería de la escuela tras resultar herido o muerto, dijo Fred con ligereza. Debes ser tú, resopló Bolete con frialdad. Los dos hombres se miraron con cierta tristeza. En realidad, Bolete no era de los que hablaban mucho. Tras intercambiar algunas palabras duras con Fred, sostuvo la varita en la mano. Fred lo ignoró y dijo en voz alta. De acuerdo con las reglas del duelo, primero que todo, ambas partes tienen que darse la vuelta. Ambos se dieron la vuelta tal y como se les había ordenado. Segundo, da 3 pasos hacia adelante. Cuando cuente hasta 3, atacaremos juntos. Bolette se burló a espaldas de Fred. Apretó la varita en la mano y cantó un hechizo mentalmente, listo para darse la vuelta cuando la cuenta llegara de 2 y darle una lección a Fred. El siguiente segundo 3. Boleto. Interrogación de cierre, please. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, Lee Jordan y George. Exclamación de apertura, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Después de que Fred gritara 3 en un solo paso, se giró sin siquiera detenerse, miró a Bolete con una sonrisa sombría y levantó la mano para lanzar un hechizo. Sonríe Ula. Hubo un destello de luz roja y golpeó a Bolete sin ninguna sorpresa. Bolete inmediatamente comenzó a reír espantosamente, y se sujetó el estómago con dolor mientras reía fuerte entre risas. Eres despreciable. Gracias por el cumplido. Fred se quedó allí, orgulloso. Y tú, Bolete, como Slytherin, no eres tan despreciable como yo. Realmente mancha la reputación de tu casa. Bolete respiraba con dificultad y sentía que su rostro se ponía rojo. Se rió a carcajadas en el acto y soltó algunas palabras entre dientes.
Tarantera, baila. Una luz azul emergió de la punta de su varita y atacó la nariz de Fred. Pero Fred no intentó esquivarlo. Simplemente se quedó allí con confianza, decidido a enfrentarse a la magia y poner a prueba el límite de la bendición que había recibido. Pero nunca pensó que no existen límites. Silbido, el hechizo penetró fácilmente en su mente, y al segundo siguiente, las manos y los pies de Fred comenzaron a bailar ridículamente como marionetas, sin control, como si estuviera bailando claqué, y Bolette, que estaba casi sin aliento, todavía intentaba exprimir el aire para reírse de los movimientos de Fred. Esta vez, un signo de interrogación apareció en el rostro de Fred. Fred. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, ¿no es esto cierto? Si escuchas este canal que no sea Novelas New 2.0, significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade. Gracias. No pudo evitar rugir en su corazón. Profesor Víctor, traicionó mi confianza. Prometí que no sería traspasado por la maldición, etc. Fred de repente se dio cuenta de algo. El hechizo no pareció perforar su cuerpo, simplemente lo golpeó silenciosamente, completando el efecto de control. Y en el bar Las Tres Escobas, al lado, Víctor se reencontró con Fred después de un paseo. Tomó el cóctel en silencio, dio un sorbo y luego apartó la mirada del duelo a pocos metros de distancia. Este guiso parece ser correcto. Eso es lo que quiso decir, sí, en serio. En fin, está bien mientras el efecto sea similar. ¿Para qué molestarse con tanta precisión? Si sus bendiciones eran tan precisas, ¿cómo no iba a cobrar por ellas? Capítulo 36. El uso de la bendición. Wesley, de pie en el césped soleado junto al parque de Broomsticks, Fred comprendió. Fred entendió. En ese momento, innumerables historias mitológicas que había leído anteriormente pasaron por su mente, incluidas una o dos de la India. Pero de cualquier manera, enfatiza una cosa muy importante. La forma en que se redacta la bendición es importante, porque no importa cuán consistente suene en significado, la parte que no coincide con la redacción nunca será efectiva. Por ejemplo, Fred había leído la historia de Irania Casiop en un libro de texto de historia de la magia. Esta es una leyenda mágica de la India. Se dice que la persona con un nombre largo ha obtenido una serie de extraordinarias habilidades de protección mágica, como no ser asesinado por ninguna persona o animal, ni de día ni de noche, ni en tierra ni en el aire, etc. Pero al final, el otro mago se transformó en un estado mitad hombre, mitad león, ni humano ni animal, y consumó el asesinato desgarrando su garganta con sus garras en sus propias piernas, ni en el suelo ni en el aire, al anochecer, ni de noche ni de día. Pensando en esto, Fred finalmente entendió la palabra utilizada para bendecir se llama bendición, que en realidad es un juego de palabras, utilizado para limitar el alcance dentro del cual la magia de protección es efectiva. Profesor, ¿está jugando juegos de palabras conmigo? Fred bailaba claqué con las manos y los pies mientras rugía de ira en su corazón. En ese momento, finalmente entendió por qué Víctor dijo que esta era una pequeña bendición. Pero algo es mejor que nada. Tras girar de nuevo bajo el sol, Fred, controlado por el hechizo de la danza de la tarantela, permaneció de pie en el suelo con una pierna apoyada, mientras buscaba una contramedida. Fred, solo, espera a que admitas la derrota. Al otro lado, Bolette jadeó y apretó los dientes, exclamando, «Desármate». Fred se alejó bailando del hechizo, luego levantó su varita y disparó un manantial de agua, empapando a Paulette de la cabeza a los pies. «Deberías rendirte», dijo Fred, saltando sin ninguna ansiedad social. «Ni siquiera puedes moverte de la risa. ¿Cómo puedes lanzar un hechizo? Sin mencionar que no puedes golpearme en tu estado actual». Mientras hablaba, Fred bailaba triunfante frente a él, irritando con éxito a Bolette. Bolette jadeó 2 veces más y gritó la primera magia que le vino a la mente. 10.000 balas disparadas a la vez. Una luz dorada apareció inmediatamente en su varita, y siguió saliendo en la dirección del movimiento de la varita. La luz cubrió casi todo el césped, y todas las briznas de hierba que tocó cayeron al suelo. A juzgar por la extensión de las raíces rotas, si impactara a alguien, también le causaría un moretón en la cara, pero no necesariamente le perforaría la piel. Los hechizos se movían y finalmente alcanzaron a Fred. George, que estaba al margen, se cubrió los ojos, incapaz de soportar la vista. Sabía que Fred aún no conocía el encantamiento de armadura. Al fin y al cabo, solo estaban en tercer grado. Pero lo que nadie esperaba fue que cuando la punta de la varita apuntaba a Fred, la varita de Paulette de repente tembló violentamente por un rato, y luego inexplicablemente se quedó sin energía. Boleto. Interrogación de cierre, please. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, lee Jordan. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, Fred y George. Exclamación de cierre, está hecho. Fred saltó y gritó emocionado. ¿Funcionó? ¿Qué hiciste? Fue solo un accidente, dijo Bolette apretando los dientes, sin siquiera darse cuenta de que dejó de respirar.
No siempre tendrás tanta suerte. Maldita sea, ¿por qué está rota esta varita ahí? Jugueteó ansiosamente con su varita y la hizo chasquear 2 veces, pero no pudo hacer que se moviera nuevamente. Entonces Bolet intentó ver si había algo mal con la punta del palo. Pero justo cuando giró la cabeza de la varita y se encaró ligeramente a sí mismo, la luz dorada latente inexplicablemente se activó nuevamente y voló hacia él a gran velocidad. ¡Ah! Bolet fue alcanzado por su propia descarga de balas e inmediatamente dejó escapar un grito de dolor, y no pudo evitar dar unos pasos hacia atrás. Pero no esperaba encontrar una pequeña piedra a sus pies. La pisó sin querer y cayó hacia atrás sin control. Golpear. Auge. Cayó al suelo y, como era una pendiente, rodó sin control durante varias vueltas hasta chocar contra un árbol. Entonces, con un bang, golpeó el tronco con fuerza y quedó tendido en el suelo un buen rato para recuperarse. Esta serie de coincidencias sorprendió a todos, especialmente a George y Lee Jordan. Se quedaron mirando fijamente al bolete caído. Entonces, ¿y esta es la victoria de Fred? ¿Es tan sencillo que las bendiciones surtan efecto? No fue como recibir una bendición, sino más bien como beber una botella entera de Felicis Felicis, del tipo elaborado por el propio profesor Snape. Fred fue el único que saltó de alegría y gritó: «Lo entiendo. Lo entiendo». George se quedó atónito por un momento antes de acercarse. Bajó la voz y preguntó: «¿Qué sabes tú? ¿Por qué una ráfaga de balas no te hace efecto, pero una tarantela sí?» «¿Eres tonto?», susurró Fred frustrado. «¿Cómo es posible que no lo entiendas? Es rebote, rebote. ¿A qué estás jugando?» George todavía estaba confundido. «Lo has olvidado. El profesor mencionó la ametralladora en su bendición. Dijo que la ametralladora no puede hacerme daño. Aunque no sé por qué el profesor mencionó esta palabra, ¿quién dice que solo lo que se aprende en estudios muggles es metralladora?», preguntó Fred con naturalidad. «¿Cómo es posible que la bala entre las miles de balas disparadas a la vez no sea un trozo de bala? Por analogía, ¿por qué las balas de agua no son balas? La definición de objeto es diversa. Como todas se consideran un tipo de metralla, no me harán daño». Del otro lado, George abrió mucho la boca, como si estuviera sumamente sorprendido por la sabiduría de su hermano, y su expresión decía: «Es posible». Fred también infló su pecho con orgullo, sintiéndose realmente inteligente, aunque no se podría decir que su uso fuera exactamente el mismo que bendición, solo se podría decir que no tenía nada que ver con eso. Pero ¿quién dice que las palabras solo pueden tener una definición? Esta es una solución razonable. La correcta aplicación del pensamiento. A partir de ahora, cualquier hechizo que contenga la palabra bala o cualquier cosa que parezca una bala nunca podrá hacerle daño. Este también fue su plan desde el principio. Corrió deliberadamente solo para atraer a Bolete para que lo atacara con las 10.000 balas que acababa de aprender para confirmar su suposición. Los resultados también demostraron que lo que él pensaba era correcto y así es como se utilizan las bendiciones. Él es mucho más inteligente que el legendario Ranilla Casipu y no esperará que otros se aprovechen de su bendición. Fred pensó eso. Pero después de unos segundos, de repente se dio cuenta de que todos a su alrededor abrieron los ojos inexplicablemente al mismo tiempo. Esto era un poco extraño, porque no deberían poder escuchar lo que susurró. Fred preguntó confundido: «¿Qué te pasa?». Nadie respondió y reinó un silencio sepulcral por todas partes. Hubo un largo silencio, con solo Lee Jordan continuando moviendo sus ojos salvajemente, de Fred a su izquierda. Entonces Fred giró la cabeza y se encontró con la expresión aterradora de la profesora McGonagall, con sus labios fuertemente fruncidos y sus ojos casi escupiendo fuego. La profesora McGonagall era como un águila con sus alas extendidas, haciendo que las figuras de todos frente a ella fueran cada vez más pequeñas. Y a lo lejos, Víctor en las 3 escobas levantó las cejas, miró con interés el ruidoso movimiento y bebió el último sorbo de vino de su copa. De hecho, si no se equivocaba, la varita en la mano de la profesora McGonagall estaba hecha de madera de abeto, que resultó ser la especie de madera más común en el bosque prohibido. Dado que Hogwarts es uno de los mayores proveedores de la tienda de varitas de Ollivander, es posible que esta varita esté inspirada en el bosque prohibido. El bosque prohibido se encuentra al sur de Hogwarts. La profesora McGonagall está mirando al oeste, que coincide con la dirección del valle de Godric. Entonces Fred no tuvo poder para resistirse en sus manos y fue severamente castigado. Pues bien, ¿cómo no se cumple esta bendición? Víctor abrió su pequeño cuaderno y escribió en silencio algunas palabras. El resultado de la primera prueba de bendición fue benigno e inicialmente se consideró exitoso. Las cosas que cumplen con las condiciones de la redacción de la bendición pueden surtir efecto, pero las que cumplen con los efectos negativos también son efectivas. La forma en que Weasley lo usa puede servir de referencia. Parece que el efecto idealista le da al evento la definición de reconocimiento de una bendición, lo que la hace efectiva. Es muy reflexiva. Conclusión. Puedes intentar observar más a los dos Weasley y encontrar formas más especiales de utilizarlos.
Después de escribir este párrafo, Víctor cerró su cuaderno y suspiró en secreto que Fred era excepcionalmente talentoso en bendiciones, aunque en realidad solo dio la bendición por bondad en ese momento. En ese momento, inexplicablemente pensó en la palabra ametralladora, como si fuera una especie de presagio del futuro, por lo que la utilizó en su bendición, tratando de evitar que la estrella de Fred se apagara por completo. Pero no esperaba que el cerebro de Fred fuera tan agudo como para alcanzar el nivel promedio del mundo de los cuentos de hadas en el pasado, e incluso hiciera algunas innovaciones. Esto es bueno. Pero si Fred alguna vez se atreviera a decir algo como una salva de balas es metralla, una bomba de agua es metralla, por lo que la adivinación fraudulenta también es adivinación, lo arrojaría desde lo alto de la torre de adivinación. Después de un momento, Víctor finalmente recobró el sentido y preguntó a los otros dos profesores y a Hagrid que estaban frente a él. ¿Qué acabas de decir? ¿Que los estudiantes rompan las reglas y lancen hechizos no ha sido frecuente en los últimos 2 años? ¿Y la profesora McGonagall lleva mucho tiempo sin estar enfadada? Capítulo 37. Nuevas noticias en las 3 escobas. Dentro de las 3 escobas, la mesa redonda de profesores quedó en silencio. Flitwick y la profesora Sprout se miraron y nadie habló por un rato, solo escuchando los vagos sonidos que venían de afuera de la ventana. Ese era el sonido de la profesora McGonagall sermoneando a Fred. Lanzaste un hechizo ilegal, te batiste en duelo en privado, incluso empujaste a tu compañero contra un árbol, ¿no quieres seguir yendo a la escuela? No me imagino cómo se sentiría tu madre si se enterara de esto. Castigo, por supuesto, pero ya no tienes que venir a Hogsmeade. Esto quizá te permita reflexionar sobre ti mismo. En pocas palabras, las voces de Fred y los demás desaparecieron de la ventana, dejando solo la voz severa de la profesora McGonagall llegando de manera intermitente, con un aire indeleble. Sin embargo, después de escuchar sus palabras, todos los profesores en la mesa redonda respiraron aliviados. Al menos no tendrán oportunidad de comprar huevos de estiércol, dijo Víctor con tono sombrío. Así es. Esas bolas de estiércol son tan efectivas que a veces ni siquiera un nuevo hechizo de limpieza es del todo efectivo. La profesora Sprout asintió sin poder evitarlo. Aunque a menudo tenga que añadir estiércol de dragón al cultivar hierbas, no quiero seguir oliendo ese olor en el pasillo. En los últimos años, casi han monopolizado las infracciones en Hogwarts. Si los dos señores Weasley pudieran dedicar más tiempo al estudio, creo que las infracciones podrían reducirse aún más. Después de todo, pasan la mitad de su tiempo después de la escuela rompiendo las reglas escolares y la otra mitad en detención. El profesor Flitwick señaló el problema directamente, luego sacudió la cabeza profundamente, pareciendo particularmente indefenso ante el comportamiento de Weasley y los otros. Hagrid y la profesora Sprout también asintieron de inmediato, visiblemente impresionados por el carácter de Fred y sus amigos. Incluso Víctor se mostró de acuerdo. Si Fred y sus amigos no hubieran estado tan dispuestos a romper las reglas del colegio, el mapa del merodeador no habría caído en sus manos. De repente, la distancia entre los profesores se hizo mucho más cercana y charlaron entre ellos de manera informal. De hecho, ahora estaban en las 3 escobas por invitación de la profesora McGonagall para acercarse. Después de todo, salvo el profesor de defensa contra las artes oscuras, que es reemplazado cada año, los nuevos profesores de otras asignaturas permanecerán en Hogwarts durante mucho tiempo. Incluso si se marchan en el futuro, habrá otras interacciones. Los profesores de Hogwarts son casi todos de los mejores magos en sus respectivos campos, y una mayor comunicación también puede traer inspiración mágica entre ellos. En ese momento, Rosmerta, la propietaria del bar Las 3 Escobas, se acercó con gracia. Era una mujer que vestía una túnica de mago ajustada, con una apariencia gentil y decente. Aquí tiene, profesor Flitwick, su cóctel de grosellas rojas. Gracias. Y el cóctel irlandés de la profesora Sprout, la cerveza del señor Hagrid y esta, cerveza de mantequilla del profesor Víctor. Rosmerta pensó por un momento antes de recordar el nombre de Víctor, le sonrió cálidamente y le entregó la taza de madera con cerveza de mantequilla. Gracias. Víctor asintió levemente. Pero tras dejar la taza, Rosmerta no se fue inmediatamente. En cambio, miró a Víctor con interés y dijo con curiosidad. Profesor Víctor, ¿su nombre completo es Víctor Van der Boom? ¿El consultor de Gringotts? ¿Asesor de Gringotts? Hagrid estaba tomando un sorbo de cerveza en ese momento. Ni siquiera tuvo tiempo de dejar el vaso al oír esto. Preguntó sorprendido. ¿Gringotts todavía tiene asesores? Creía que solo tenían empleados duendes y algunos rompedores de maldiciones enviados a buscar oro. Bill Weasley era así. Sí, la noticia salió esta tarde. Rosmerta asintió, sacó una revista y abrió la primera página. El título de la revista es El quisquilloso. El profesor Flitwick y el profesor Sprout también se acercaron a mirar con curiosidad. El título dice: Gran noticia. Gringotts contrata a un consultor mágico con un salario alto, pero su identidad sigue siendo un misterio. Ah, he oído hablar de esta revista, dijo la profesora Sprout sin poder evitarlo.
Parece que su contenido está lleno de imaginación personal. Pero hay algunos contenidos interesantes, al menos la noticia en sí es cierta, dijo Rosmerta con una sonrisa. Mientras conversaban, Víctor echó un vistazo al contenido de la revista y rápidamente terminó de leer el informe inicial. Dice. La mañana del 7 de septiembre, recibí una noticia increíble. La sucursal de Gringotts en el Callejón Diagon añadió un nuevo puesto a la lista de puestos internos anunciados este mes. El puesto se llama Asesor Principal de Inversiones y es responsable de guiar directamente las actividades comerciales de Gringotts en el mercado de materiales y otros mercados. Según una fuente confiable, un duende, Gringotts le da mucha importancia a este puesto y suele escribir a los asesores antes de realizar transacciones importantes. Antes de recibir una respuesta, incluso suspenden la transacción, lo que contradice la antigua costumbre de los duendes de excluir a los magos. Lo que es aún más sorprendente es que este puesto incluso es superior al del director de la sucursal de Gringotts, que equivale a la persona a cargo de los negocios de Gringotts. Esto hace que uno se pregunte sobre la identidad del consultor. De hecho, tras una investigación detallada, el autor descubrió que era en realidad el nuevo profesor de adivinación del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, el señor Víctor Vanderboom. Con la anterior profesora de adivinación, la señora Trelawney, el mundo mágico se muestra escéptico sobre el tema. Sin embargo, el señor Vanderboom tiene muy buena reputación entre los duendes. Debe haber algún motivo oculto detrás de esto. Y esta conspiración podría deberse a que el señor Vanderboom es un duende convertido en mago. La evidencia indica que se ha ganado la confianza de los duendes. Se dice que tiene un temperamento muy especial. Y lo que es más importante, nunca ha declarado públicamente que no es un duende. Al final, la profesora Sprout y el profesor Flitwick guardaron silencio. Hagrid incluso rió a carcajadas, pensando que esta suposición era muy graciosa. Solo Víctor levantó las cejas en silencio. Y desde que llegó a este mundo, esta fue la primera vez que alguien adivinó que no era humano. Quizás esto represente un tipo especial de espiritualidad. Echó un vistazo casual a la firma y memorizó el nombre Xenopilius Lobego. Mientras miraba la firma, la señora Rosmerta dijo con voz suave. Todavía recuerdo a este señor Lobego. Cuando estaba en la escuela, solía venir al bar y escribir cosas raras. A veces las compartía con otra chica. Entonces, miró a Víctor con aún más curiosidad. Sé que la historia de los duendes que se convierten en humanos es una tontería, pero ¿de verdad eres consultor en Gringotts? Sí. Víctor no lo negó y asintió con calma, provocando que los demás profesores a su alrededor lo miraran con sorpresa. Ante sus miradas curiosas, Víctor dijo. Las hadas me consultan sobre el mercado. La mayoría me pregunta qué materiales mágicos comprar para obtener ganancias. Les diré cuál es el mejor mediante la adivinación. Es un puesto similar al de la sabia y hada madrina del reino, que usa la magia para ayudar a la gente a evitar riesgos. Esto también es lo que las hadas me pidieron que hiciera. ¿Por qué me miras así? ¿Pasa algo? Capítulo 38. Una carta especial en el bar. Las tres escobas, las llamas de las velas amarillas ardían silenciosamente sobre las mesas, creando una atmósfera cálida e iluminando las plantas verdes y a los profesores junto a las mesas y sillas de madera. Pero incluyendo a Rosmerta y Hagrid, sus ojos se abrieron, mirando fijamente a Víctor, que estaba sentado al otro lado de la mesa redonda. La expresión de Víctor todavía estaba tranquila, como si guiar a los duendes fuera algo que pudiera aceptarse fácilmente. La voz estridente del profesor Flitwick fue la primera en sonar, y sus ojos se abrieron de par en par. ¿Es normal pedirte que los guíes? No, eso no es algo que los duendes que conozco harían. Quizás no sepas que los duendes aparecieron en Inglaterra hace miles de años. Son muy buenos fabricando productos alquímicos. La espada del fundador, el señor Gryffindor, fue hecha por ellos. Sin embargo, creen que cualquier riqueza que generen debe pertenecerles para siempre, no a ningún comprador, lo que provoca el mayor conflicto con los magos. Posteriormente, la prohibición de las varitas de los goblins en la ley para la administración de las razas mágicas exacerbó este conflicto. Los goblins sintieron que tenían menos derechos y algunos comenzaron a mostrarse hostiles hacia los magos. Este fue también el origen de las anteriores rebeliones goblins. ¿Entonces lo entiendes? El profesor Flitwick negó con la cabeza con un suspiro. Los duendes que conozco no me tratan bien. Es un logro para ti ser consultor en Gringotts. Al final de su discurso, el profesor Flitwick volvió a suspirar, como si estuviera recordando algunos acontecimientos desagradables del pasado. Con solo mirar su apariencia, Víctor probablemente podía adivinar cuáles fueron esos eventos pasados. El profesor Flitwick era muy bajo, y era obvio que tenía algo de sangre de duende, y también era un mago, por lo que debe haber sido menospreciado por ambos lados. No esperaba que los goblins tuvieran este tipo de personalidad, dijo Víctor con algo de sorpresa. Pensé que no eran diferentes de esos elfos domésticos. ¿Qué malentendido tienes sobre los duendes? No creo que haya nada parecido entre ellos. Hagrid no pudo evitar quejarse.
La profesora Sprout también dijo: parece que los duendes son realmente amables contigo. Será mejor que nos enseñes, dijo finalmente el profesor Flitwick. Esto le será muy útil a los estudiantes. Muchos de sexto y séptimo año quieren ir a Gringos. Seguro. Víctor tomó un sorbo de su cerveza de mantequilla y dijo: pero no es nada especial. Mientras pueda traer dinero a los duendes, es mejor enseñarles a ganar dinero. Quien pueda traer dinero a las hadas será su buen amigo. Sin embargo, al hablar de esto, Víctor recordó una serie de historias sobre las hadas de allí. Comparados con quienes en el mundo mágico son capaces de rebelarse, quienes viven en el mundo de los cuentos de hadas son simplemente una vergüenza para las hadas. Son estafados y pierden todo su trabajo durante las transacciones o asesinados por los humanos. Por ejemplo, había un duende llamado Rumpelstiltskin. Trabajó con ahínco y pasó una noche entera cosiendo paja y convirtiéndola en hilo de oro para una niña, pero al final no le pagaron. Suspiró: pero los duendes de Inglaterra todavía son muy buenos en el comercio. ¿Quién dice que no lo es? Los profesores asintieron. Aunque no entendían del todo lo que decía Víctor, todos sabían que a los duendes les encantaba el dinero. La señora Rosmerta también sonrió y dijo: tienes razón, profesor Víctor. Pero todos los duendes están de acuerdo con tu adivinación. Parece que Hogwarts tiene un profesor con mucho talento y conocimiento en adivinación. Creo que los resultados del examen de adivinación de los Timo de este año serán muy buenos. Sin embargo, después de decir esto, la señora Rosmerta de repente recordó algo y se dio una palmada en la cabeza. Casi lo olvido. Si eres el asesor de Gringotts, tengo otra carta que darte. La trajo una lechuza hace un momento. Parece que perdió la orientación accidentalmente y aterrizó en la cocina. Rebuscó en el bolsillo de su delantal, finalmente sacó un sobre de pergamino y se lo entregó a Víctor. El sobre era de estilo antiguo, con un sello rojo y el emblema de un dragón rugiente. El emblema de Gringos. El destinatario decía: para el señor Van der Boom, consultor de Gringos. Víctor levantó las cejas y abrió la carta. La carta dice: estimado señor Van der Boom. Respecto al robo del 31 de julio, el equipo de investigación interna de Gringotts ha obtenido resultados preliminares. Hemos mejorado los sistemas de seguridad en la puerta principal y dentro de la bóveda como sugirió la última vez, pero mientras tanto, algunas pistas del intruso fueron descubiertas accidentalmente. El intruso parecía tener alguna conexión con los objetos de otras bóvedas, y después de una investigación mágica, descubrimos que el paradero del criminal apuntaba a las cercanías de Hogwarts. Debido a que este caso ha supuesto un duro golpe para la reputación de Gringotts, le imploramos que continúe investigando este asunto dentro de la escuela y estamos dispuestos a pagar cualquier precio. Nota: la bóveda que robó el sospechoso originalmente contenía la piedra filosofal que fue depositada por el director Albus Dumbledore. Atentamente, gerente general de la sucursal de Gringotts Diagon Alley, Brechin, y la bóveda en la que entraron en realidad pertenecía al director Dumbledore. ¿Pudo el sospechoso haber llegado a las cercanías de Hogwarts? Esta es una gran noticia. Pero al mismo tiempo, Víctor no estaba particularmente sorprendido por esto. Si había un mago oscuro en el mundo mágico que pudiera entrar a Gringotts, el poder de combate que podría igualarlo probablemente estaría al nivel del director Dumbledore. Volvió a examinar la carta y finalmente se detuvo en una palabra escrita con florituras. Piedra filosofal. ¿Dice algo especial la carta? Preguntó Hagrid con curiosidad al ver que la expresión de Víctor se volvía cada vez más intrigante. Y no precisamente. Después de echarle un último vistazo, Víctor dobló la carta y la guardó en su bolsillo. Pero no le contó directamente a Hagrid el contenido de la carta. En cambio, dijo: es solo que Gringotts me pidió que investigara algo. Y al anochecer, el extraño sentimiento entre los profesores había desaparecido casi por completo. Víctor también tenía una comprensión preliminar de las personalidades de varios profesores y conserjes. Por ejemplo, la profesora Sprout tenía una personalidad agradable y no se enfadaba ni siquiera cuando sus alumnos sacaban varias mandrágoras. El profesor Flitwick estaba muy emocionado con la llegada del Salvador a la escuela y quería saber cómo sobrevivió, y Hagrid estaba obsesionado con las criaturas mágicas. El último fue el que más le impresionó. Después de preguntar brevemente sobre los detalles de la relación de Víctor con los duendes, Hagrid inmediatamente comenzó a preguntar frenéticamente sobre los detalles de las hadas que Víctor había mencionado casualmente antes, creyendo que eran criaturas mágicas exclusivas del lejano oriente. Víctor tuvo que dedicar algún tiempo a lidiar con sus quejas y esperar hasta que fuera el momento de volver a la escuela. Pero en el proceso, también notó un pequeño detalle. El profesor Quirrell no participó en la conversación. Parecía haber ido solo a algún sitio. Cuando estaba a punto de regresar a la escuela, salió de un callejón con el rostro cansado. Capítulo 39. El plan de Dumbledore allí. ¿Ves? ¿El de la capa negra? Sí, ese es el que se parece mucho al viejo murciélago. Es el asesor de Gringotts y el nuevo profesor de adivinación.
Se dice que todos los duendes deben seguir sus consejos. Oye, ¿crees que puede darme una puerta trasera si voy a la entrevista? A la mañana siguiente, mientras Víctor caminaba hacia el auditorio, el pasillo se llenó de esos susurros. Los estudiantes se reunieron en grupos, mirando su espalda con curiosidad. Aunque no mucha gente se atrevía a hablar en voz alta delante de él, Víctor aún podía escuchar los susurros claramente. Todo comenzó con un titular en el periódico matutino El Profeta. La suposición del profesor Flitwick era correcta, y la noticia de que se había convertido en el único consultor mágico de Gringotts fue difundida ampliamente. Pero a diferencia de la escandalosa predicción del hombre duende de El Quisquilloso, el profeta lo llamó la mejor persona para salvar la brecha entre duendes y magos y reparar un siglo de disputas. Esto hizo que Víctor se sintiera mejor. Aparte de todo lo demás, esta es la primera vez que su reputación es tan buena. Cuando salió la noticia de su buena relación con el dragón, la opinión pública del reino no fue así. Esos portavoces de la iglesia y bardos casi señalaron su nariz y dijeron que estaba tratando de unificar las fuerzas oscuras, aumentando por la fuerza la dificultad de matar dragones y con la intención de destruir todos los reinos. Sin embargo, cuando fue tocando puertas una por una y conversó con la gente, sus opiniones sobre él volvieron a cobrar vida. Bueno, me estoy desviando del tema. Temprano por la mañana, cuando Víctor caminó hasta el gran comedor de Hogwarts, ya había recibido las felicitaciones de muchos estudiantes y profesores. Este incidente se extendió por casi todo el campus junto con la circulación de los periódicos, y durante un tiempo volvió a ser bastante popular, especialmente entre los estudiantes de último año. Los que lo habían conocido, los que no lo habían conocido y los que ni siquiera habían tomado la clase de adivinación, todos querían familiarizarse con él para poder pasar la entrevista en Gringotts y obtener un puesto bien remunerado. Víctor tuvo que esforzarse mucho para salir de la multitud. Su expresión era completamente distinta a la de los estudiantes emocionados. Parecía pensativo, como si hubiera descubierto algo la noche anterior. Después de un rato, encontró al profesor Dumbledore que estaba a punto de abandonar el salón. Este es el pasillo que conecta con los asientos de los profesores, por lo que no hay mucha gente aquí. A la luz de las velas en el pasillo, se destacaba la figura alta y delgada de Dumbledore. El profesor Dumbledore vestía hoy una túnica de mago morada, que le hacía parecer más solemne y serio, pero por las diversas estrellitas tejidas con hilo dorado, todavía se podía ver que no era una persona anticuada. Director Dumbledore. Víctor se dirigió hacia allí. Dumbledore se dio la vuelta y al ver que era Víctor, dijo con una sonrisa. Buen día. Me enteré de tu historia, Víctor. Parece que nuestra elección anterior fue correcta. Un profesor de adivinación práctico ha llegado a Hogwarts. Creo que la tasa de empleo de los estudiantes este año será mucho mejor. La verdad es que tengo muchas cosas que quiero hablar contigo. Pero tú también deberías tener algo que contarme, ¿no? Víctor saludó a Dumbledore y dijo, sí, está relacionado con el caso de allanamiento ilegal a Gringotts el 31 de julio. Dumbledore levantó las cejas. Estoy todo oídos. Víctor habló brevemente sobre el contenido de la carta, pero no mencionó el acuerdo entre él y Gringotts. Solo enfatizó su preocupación por la seguridad de la escuela. Dumbledore escuchó con el ceño fruncido, pero cuando oyó la palabra piedra filosofal, levantó las cejas y pareció un poco sorprendido. Oh, no sabía que esos duendes supieran exactamente qué había en la bóveda. Negó con la cabeza. Pero no tiene que preocuparse por esto, profesor Víctor. Los estudiantes y la piedra están a salvo. El mago ilegal no puede hacerles daño. El tono de Dumbledore era relajado, y sonaba como si no le importara mucho el asunto, pero aún así le daba a la gente una sensación de paz mental. Pero Víctor simplemente continuó. Pero estoy seguro de que hay personas más suspicaces que otras, como nuestro profesor de defensa contra las artes oscuras. Quirrell. Quirrell siempre era astuto, y para Víctor era fácil darse cuenta de que era el más desconfiado de todos los profesores. Simplemente tenía que mirar. Cuando la carta mencionó que el sospechoso del robo de Gringotts apareció cerca de Hogwarts, sintió que lo más probable es que fuera Quirrell sin siquiera tener que hacer una adivinación. Dio la casualidad de que Gringotts estaba dispuesto a pagar el precio. Si pudiera confirmar directamente la identidad de Quirrell, podría cerrar el trato con Gringotts sin costo alguno. De todos modos, Quirrell rechazó su trato, por lo que no sería gran cosa aprovecharse de él, ¿verdad? Creo que la escuela debería investigarlo, al menos para averiguar qué hay detrás de su turbante, dijo Víctor rotundamente. Dudo que sea una cebolla. Pero inesperadamente, Dumbledore negó con la cabeza sin darle a Víctor la oportunidad de decir más. No es realmente una cuestión de sospecha, profesor Víctor. No quiero que investigues al profesor Quirrell. Tus sospechas deben permanecer en tu corazón. De hecho, el profesor Snape también me mencionó este asunto, y le di la misma respuesta. La escuela no debería investigar al profesor sin pruebas. Como mago con un puesto en el Wizengamot, espero que respetes esto.
Dumbledore suspiró, como si algo le preocupara, pero no quiso decir mucho. Solo mencionó brevemente el asunto de Quirrell y los problemas relacionados con defensa contra las artes oscuras. Pero la sonrisa en su rostro era obviamente mucho menor, y había mucha más seriedad en sus viejos ojos azules. Miró al suelo y pensó un rato. Cuando volvió en sí, de repente se dio una palmada en la frente y dijo con una sonrisa un tanto abrupta. Ah, casi lo olvido. En realidad, hay algo que no es ningún secreto y que aún no he tenido la oportunidad de preguntarte. Profesor Víctor, ¿conoce alguna magia especial que pueda evitar que los magos entren y al mismo tiempo incapacite a los intrusos sin poner sus vidas en peligro? Sería mejor si los estudiantes pudieran entrar por error sin meterse en problemas. De hecho, la piedra filosofal se guarda al final del pasillo del cuarto piso, y la mayoría de los profesores ya le han preparado hechizos de protección durante las vacaciones de verano. Pensé que podrías ayudar. ¿Magia protectora? Víctor arqueó las cejas y pensó un momento. Finalmente, relacionó sin pruebas, sin convicción con el plan de Dumbledore y de repente lo comprendió. Resulta que estaban intentando burlar a la ley. No es imposible. Como todos los métodos son gratuitos, vale la pena esperar un poco. Usando este método, incluso la tarea de atrapar personas puede ser realizada por Dumbledore. Capítulo 40 Nivel. Por supuesto, Víctor aceptó la petición de Dumbledore. Incluso sintió que esta petición era demasiado familiar. En el pasado, 8 de cada 10 de sus amigos tuvieron que hacer algo similar, ya que generalmente tenían ricas fortunas u objetos mágicos que proteger. Así que tenía una bolsa de esta magia a mano. No uno ni dos, sino un paquete completo que incluye varios tipos de magia y protección física. Si fuera necesario, Víctor podría incluso diseñar para Dumbledore una fortaleza protectora, incluyendo 12 estrechos y destartalados caminos con mecanismos que se sacudieran, 8 ladrillos móviles que dispararían flechas venenosas al pisarlos, 2 ascensores de cable que lanzarían a la gente hacia picos en el techo y un cofre masticable que podría pretender ser un tesoro. No preguntes quién usó esto, pero hasta donde él sabía, nadie había pasado por esta fortaleza con una sola vida. Es una lástima que Hogwarts no necesite un diseño tan exquisito. Después de llegar a un acuerdo, Víctor regresó a la oficina para buscar una pequeña bolsa extraña, y luego Dumbledore lo llevó directamente al final del pasillo en el cuarto piso, frente a una puerta cerrada. «Alao está abierto», dijo Dumbledore en voz baja. La cerradura de la puerta se abrió. Víctor levantó las cejas. «Este es el hechizo de desbloqueo más básico, ¿no es un poco insuficiente usarlo para protección?» «Es cierto, pero si está cerrado, Hagrid no podrá entrar ni salir», dijo Dumbledore, «y eso sería un poco injusto para Fluffy. Para ser honesto, me siento un poco mal por tenerlo cerrado en un lugar tan pequeño». Víctor no tiene ninguna impresión de este nombre. Pero tan pronto como Dumbledore abrió la puerta a una rendija, Víctor se dio cuenta inmediatamente de a quién pertenecía el nombre. Era un perro gigante con 3 cabezas. Al abrir la puerta, lo primero que vieron fueron los ojos de este perro monstruoso. Eran 6, con ojos inyectados en sangre y una hostilidad agresiva. El perro era tan grande que llenaba todo el espacio desde el techo hasta el suelo. 3 cabezas y 3 narices, moviéndose y temblando en su dirección, y 3 bocas babeantes con saliva colgando como cuerdas pegajosas de dientes amarillentos. Sus 3 cabezas estaban conectadas entre sí de forma retorcida. Aunque estaban cubiertas por el pelo negro del perro, Víctor aún podía ver la estructura retorcida de los huesos faciales. Los miró fijamente por un momento y luego emitió 3 rugidos ensordecedores. Rugido. «No lo mires, parece aterrador», dijo Dumbledore, alzando la voz en medio del rugido, «pero Hagrid ha entrenado a Fluffy, se irá deliberadamente, tiempo para escapar, para que los estudiantes no entren por error, entonces está bastante bien». Víctor echó un vistazo al perro, luego dio unos pasos hacia atrás con disgusto, evitando la saliva pegajosa que salía cuando el perro de 3 cabezas gruñó. Después de un rato, el rugido del perro de 3 cabezas finalmente se detuvo, y arañó el suelo con sus garras, como si quisiera correr. Pero Dumbledore sacó su varita por detrás. Era una varita extraña llena de huesos, y el cuerpo blanquecino tenía una extraña textura de jade. En el momento en que apareció, llamó la atención de Víctor. Dumbledore simplemente agitó la varita suavemente, y manos de piedra aparecieron en las paredes circundantes, el suelo y los paneles de la puerta, sujetando firmemente al perro de 3 cabezas. «La transformación no está permitida en la mayoría de los lugares de Hogwarts», sonrió Dumbledore y bajó su varita, «pero el director siempre tiene algunos privilegios». Víctor asintió con incredulidad. Después de que Ludwig fue inmovilizado, la trampilla bajo sus pies se hizo visible. «Por aquí». Dumbledore caminó hacia adelante, mientras Fluffy estaba sujeto por varias manos de piedra y solo podía ladrar a su lado. Por supuesto, era un sonido extremadamente ensordecedor. Mientras ladraba, sus dientes amarillos no dejaban de morder hacia adelante y babeaba mucha saliva, haciendo que Víctor lo mirara con el ceño fruncido.
Guau, guau, y el perro de 3 cabezas, que aún estaba a punto de morder a la gente, pareció percibir algo de repente. Sus 6 orejas se doblaron hacia atrás y el perro se encogió. Pero para entonces, Víctor ya había caminado hacia la trampilla, vio a Dumbledore saltar hacia abajo, luego dio un paso hacia adelante y saltó también. Y el viento silbaba en mis oídos, y debajo de la trampilla había un pasillo oscuro y profundo. Aunque la caída solo duraría unos segundos para un adulto, es lo suficientemente alta como para provocar que una persona se caiga y se rompa huesos. Pero cuando estaban a punto de tocar el suelo, Dumbledore movió repentinamente su varita, provocando que una ráfaga de viento apareciera en el suelo, sosteniendo suavemente a las 2 personas. Víctor retiró la mano levantada. Hacer clic. Los zapatos de 2 personas pisaron el suelo. Lo siento mucho. ¿Esto ha afectado tu rendimiento? Dumbledore sonrió y miró a Víctor. Víctor negó con la cabeza. Solo son unos trucos para detener la caída. No puedes esperar que un mago muera al caer. En el hueco de su capa, detrás de él, algunos objetos negros parecidos a plumas parecieron desaparecer junto con la sombra brillante. Una pequeña luz azul apareció en la habitación oscura, iluminando el entorno. En ese momento, unas enredaderas sinuosas trepaban por la pared con sus garras y colmillos, y estaban a punto de agarrar los rostros de las 2 personas. Aunque ese poco de luz no logró detenerlos, pues cayeron por poco tiempo y no aterrizaron directamente en medio de las vides, los 2 no se enredaron. Vámonos rápido. Esta es la medida de protección que dispuso la profesora Sprout. Será mejor que no la probemos, dijo Dumbledore con una sonrisa, usando transformaciones para detener la gran cantidad de enredaderas que aún intentaban avanzar. Los 2 terminaron en una habitación llena de llaves voladoras. Lo siento, Víctor, pero tu hechizo tendrá que encajar con el del profesor Flitwick. Espera a que encuentre la manera de crear una habitación antes de ir allí. ¿Y cómo quieres montarlo? Me encantaría verlo. Dumbledore miró con curiosidad. Víctor simplemente sacó la pequeña bolsa que traía consigo, la abrió y la colocó en el medio de la habitación, luego movió sus manos, granos de varios colores brotaron de la abertura como una fuente y gradualmente cubrieron el suelo. Los granos eran dorados, grises, beige y de todo tipo, todos mezclados. La sonrisa de Dumbledore se congeló y estaba un poco confundido. Profesor Víctor, ¿qué va a hacer? Deja que el intruso recoja los granos. Víctor lo dijo como algo normal. Prepararé varias cajas pequeñas y les pediré que separen todos los granos. El intruso debe pelar las cáscaras y colocarlas en las cajas por color. La puerta no se abrirá hasta que se ponga suficiente peso. Dumbledore guardó silencio un rato y luego, vacilante, dijo. Oh, pero lleva mucho tiempo, ¿verdad? Además, aunque a los magos comunes les cuesta distinguir estas cosas, algunos magos expertos en hechizos no se quedarán perplejos. Víctor dijo. Baidues, de hecho, una de las maneras de retrasar al intruso, director. Mientras podamos demorarnos hasta encontrarlo, el intruso será capturado. Pero tienes razón, el punto no es realmente recoger los granos, lo cual no es difícil para magos como tú. Entre estas decenas de miles de granos, hay 5000 que esconden una maldición mágica especial. Si los pisas, te convertirás en un cisne incapaz de volar. Los otros 4999 granos te harán envejecer rápidamente y te convertirán en una anciana moribunda. Y entre estos 9999 granos, solo hay una espiga que existe aleatoriamente en cualquier grano durante 30 segundos. Tras ser extraída, puede darte la oportunidad de seguir adelante. Por supuesto, este es solo el primer paso que quiero organizar. Capítulo 41. Incluso Voldemort tardó medio día en superarlo. Dumbledore se quedó en silencio. Dumbledore se quedó pensando. Dumbledore dio un paso atrás en silencio, evitando los granos que caían hacia sus pies. La habitación había sido amueblada por el profesor Flitwick, y por todos lados ardían velas mágicas, iluminándolo todo, y en lo alto se oían innumerables pequeños crujidos, pertenecientes a un gran grupo de llaves aladas. Las llaves revoloteaban en el alto techo abovedado, brillando como joyas, como si fueran pájaros reales. Sus cuerpos ágiles demuestran plenamente los magníficos logros del profesor Flitwick en magia. Pero comparado con los 9999 granos malditos de Víctor, el arreglo del profesor Flitwick parecía un poco infantil. No sabía que tuvieras un nivel tan alto de dominio de las maldiciones, profesor Víctor. Dumbledore guardó silencio un rato antes de preguntar. ¿La magia que envejece a la gente es el hechizo de envejecimiento que mencionaste? No, es otro hechizo común que usamos allí. Si preparamos una buena poción, aún puede salvar al paciente. La maldición aún no ha surtido efecto, director, no es necesario que se aleje tanto. Solo cambiará cuando el reloj marque la medianoche esta noche, añadió Víctor. Ya veo, es realmente muy exquisito. Dumbledore se quedó mirando los granos un rato, luego se interesó y preguntó. ¿Acabas de decir que este es solo el primer paso? ¿Quedan más por venir? Víctor asintió, se dirigió directamente a la bolsa y metió la mano en ella, que aún rezumaba granos.
Aplicó un poco de fuerza y sacó una enorme pintura al óleo con incrustaciones de bordes dorados. Hay un duende feo pintado en el cuadro. Tiene una carita arrugada, con sus rasgos faciales casi comprimidos junto a su nariz puntiaguda, y sus ojos de escarabajo brillando con una luz feroz. En ese momento, se tira del pelo con ira y patea furiosamente en el fondo de lo que parece ser una taberna. Mientras Víctor lo sacaba, dijo con naturalidad: este cuadro se llama La derrota de Rumpelstiltskin. Me lo regaló un trovador. Representa a un duende estúpido. Cuando la gente envejece, siempre siente curiosidad por todo. Quiero preguntar, ¿por qué este duende es tan estúpido? Ayudó a la hija de un granjero, permitiéndole hilar paja y convertirla en oro, convirtiéndose en la reina del reino. El precio fue quitarle a su primer hijo. Sin embargo, la reina se arrepintió después de dar a luz, así que el duende le dio una segunda oportunidad. Víctor hizo una pausa y no lo dijo explícitamente, pero Dumbledore comprendió inmediatamente que esa era una de las estupideces. No era prudente aceptar un trato y darles a los demás espacio para arrepentirse. Pero el niño mencionado en esta historia hizo que Dumbledore frunciera ligeramente el ceño, y sintió la crueldad entre líneas de la historia. Le dio a la reina la oportunidad de adivinar su nombre. Su nombre era muy especial, y pensó que nadie podría adivinarlo, pero se lo contó con alegría cuando estaba borracho en la taberna, y la reina lo oyó. Así que, tontamente, trabajó para otros a cambio de nada, y más tarde, su ira lo hizo partirse en dos. Mientras Víctor hablaba, ya se había acercado a la puerta que conducía a la habitación contigua donde estaba el cuadro y lo había colgado. Pero en ese momento, el duende del cuadro se movió, su nariz y su cara se retorcieron por la ira, y gritó con fuerza. No. El diablo se lo dijo. El diablo se lo dijo. Pero mientras decía esto, sus ojos estaban fijos en Víctor. Entonces, furioso, el duende golpeó el suelo con tanta fuerza que uno de sus pies se hundió en el suelo de la taberna. Después de hundirse en el suelo, dejó escapar otro grito molesto y extendió la mano para tirar de sus pies. Dumbledore vio que debido a que estaba ejerciendo demasiada fuerza, el cuerpo en el retrato incluso comenzó a emitir ráfagas de humo gris, como si estuviera a punto de romperse. Si te atreves a hacer un movimiento de nuevo, no te daré la oportunidad de hacerlo otra vez, le dijo Víctor con calma al hada del cuadro. El grito del duende se detuvo de repente. Dejó de tirar con las manos y ya no había malicia ni ira en sus ojos. Se quedó allí, mirando a Víctor con la mirada perdida por un rato. Después de más de 10 segundos, cerró la boca en silencio, salió tranquilamente del suelo y regresó a su lugar original. Es como si el coeficiente intelectual inteligente hubiera recuperado su terreno. Después de salir, el suelo de la taberna de la imagen comenzó a moverse ligeramente, tablas de madera crecieron de otros lugares y la tierra surgió, devolviendo rápidamente el suelo a su estado original, como si lo que acababa de suceder nunca hubiera sucedido. Después de ponerse de pie, Rumpelstiltskin preguntó respetuosamente: «Lo siento mucho, ¿de qué quieres hablar conmigo?» Víctor dijo fríamente: «Vigila este lugar con atención. No dejes que nadie pase por esta habitación antes de que alguien te traiga las mazorcas de maíz. Pero incluso si las consiguen, tendrás que usar varios acertijos para detenerlos. Solo quienes resuelvan 56 acertijos seguidos podrán pasar. Si intentan entrar por la fuerza, puedes guiarlos para que te ataquen, y así el hechizo del marco se activará automáticamente». «Disculpe, por favor interrumpa por un momento», sonrió Dumbledore cortésmente. «¿A qué se refiere exactamente el hechizo en el marco?» «Son solo unas inscripciones grabadas. Fueron creadas junto con este retrato y contraatacarán automáticamente a quienes le lancen un hechizo». Después de que Víctor terminó de hablar, agregó especialmente: «No te preocupes, es absolutamente seguro e inofensivo. Es solo una versión más potente del hechizo de estupefacción. Leí sobre la ley mágica cuando llegué a Inglaterra y jamás haría nada contra las reglas. Entonces me siento aliviado». Dumbledore se frotó la sien, aparentemente sin querer pensar en por qué Víctor quería leer ley mágica tan pronto como llegó. Después de un rato, recordó algo. «Pero puede que tenga que volver más tarde para mejorar mi magia de protección y la de otros profesores. Me pregunto si es demasiado despiadado responder 56 acertijos antes de aprobar. Puedo hacer que el retrato le dé un permiso especial para pasar, director». No, dijo Dumbledore negando con la cabeza. «Eso dejaría espacio para lagunas legales. Si el intruso tiene la poción multijugos, no estaremos a salvo. Es mejor preparar un pase para abrir la puerta. ¿Qué tal si simplemente usamos ábrete sésamo?» Víctor y Dumbledore se miraron sonrientes un rato. No parecía haber emoción en sus ojos negros y vacíos, solo mirándolo en silencio. Después de un largo momento, volvió a girar la cabeza, miró el retrato y asintió levemente. «Poder. Entonces está decidido». Dumbledore concluyó con una sonrisa, dándose la vuelta y preparándose para salir de la habitación con Víctor, pero antes de irse, no pudo evitar suspirar.
Tengo que decir que la magia protectora que diseñaste es probablemente la más difícil de todos los niveles. Incluso si viniera el propio Voldemort, tomaría al menos medio día. Esto es realmente infalible. En ese momento, Voldemort probablemente gritaría: Acertijo, sal de Hogwarts. Capítulo 42. Charla secreta con Harry. Al salir del pasillo del cuarto piso, Dumbledore y Víctor se despidieron con la cabeza, atrayendo las miradas curiosas de los estudiantes. Pero la gran mayoría de los estudiantes de Hogwarts no tienen ningún deseo de explorar allí. El director ha dicho que es peligroso, así que ¿quién tendría tiempo para entrar? Hogwarts volvió a su antigua tranquilidad. Mientras Víctor salía en dirección a la torre norte, Dumbledore subió unas escaleras y regresó a la oficina del director en el 8º piso. Allí, la profesora Minerva McGonagall estaba esperando frente a una puerta con una talla de un grifo, sosteniendo una gruesa pila de documentos. Ella giró la cabeza cuando escuchó el regreso de Dumbledore. Albus, te he estado esperando mucho tiempo, dijo, entregándole a Dumbledore el fajo de documentos que tenía en la mano. Estos son los documentos del Ministerio de Magia que necesitan tu aprobación, y también hay algunos de la Junta Directiva. El señor Lucius Malfoy obviamente está muy disgustado por el desmayo de su hijo en el autobús escolar, y no tiene intención de olvidarlo. Claro, todos sabemos que no tiene razón. Dios mío, ese tal Malfoy humilló públicamente a los padres de Harry en el tren. Me encargaré de este asunto como es debido, dijo Dumbledore, negando con la cabeza. Si escuchas este canal que no sea Novelas New 2.0, significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade. Gracias. La profesora McGonagall también suspiró, pero también se alió con Gringotts y el Ministerio de Magia. No sé qué impulsó a esos duendes de Gringotts a escribir cartas para presionar a la escuela y pedirles que investigaran estrictamente los riesgos de seguridad. Oh, el asunto ya ha sido resuelto, dijo Dumbledore mientras se acariciaba su larga barba gris. Los movimientos inusuales de los duendes se deben, en realidad, al progreso de la investigación. De alguna manera, descubrieron que el sospechoso está cerca de Hogwarts, así que están ansiosos por resolver el caso y recuperar su reputación. Le pedí al profesor Víctor que participara en la construcción de la magia protectora. Creo que, de paso, resolvería el problema de los duendes. La profesora McGonagall apretó el libro con más fuerza y susurró: ¿Sospechoso? Entonces, ¿ya ha entrado? Sabes que no podemos detenerlo. Albus, sigo sin entenderlo. ¿Por qué no quieres ir a revisar la escuela primero? Hay tantos profesores en nuestra escuela. Incluso si lo alertamos, sin duda podemos derrotarlo. No hay necesidad de arriesgarse a dejarlo vagar por la escuela. Dumbledore suspiró, sus curtidos ojos azules estaban llenos de fatiga. En ese momento, ya no parecía el mago más poderoso que podía controlarlo todo, sino simplemente un anciano. Soy viejo, Minerva, pero aún no está claro cómo sobrevivió. Todos dicen que Voldemort está muerto, o si no, como mucho es un fantasma errante, pero tú y yo sabemos que esto último es la verdad. Cuando Dumbledore mencionó ese nombre, los labios de la profesora McGonagall temblaron, como si recordara el mundo mágico envuelto en miedo y muerte en aquel entonces. Dumbledore hizo una pausa antes de continuar. No sé cómo sobrevivió. ¿Sabes, Lily? Usó magia especial para que Voldemort fuera atacado por su propio hechizo. Investigué la escena. Daba igual desde qué nivel, debería haber muerto. Pero sigue vivo. No sé cómo lo hizo. Aunque lo atrapemos ahora, no puedo matarlo del todo. Si decide seguir escondido y vuelve a salir dentro de 12 años, puede que no pueda detenerlo. Para entonces, ya debería haber encontrado mi fin. Albus, sé lo que quieres decir, Minerva. Dumbledore negó con la cabeza. Pero todos morirán. No quiero escapar de ello. Solo quiero garantizar la seguridad del mundo mágico antes de irme, y asegurarme de que los esfuerzos de la Orden del Fénix no sean en vano. Hubo silencio entre los dos por un momento. La guerra contra Voldemort había terminado hacía 10 años, pero el mundo mágico todavía parecía estar envuelto en su sombra, lo que hacía que los temas pesados fueran cada vez más difíciles de evitar. Por un momento, solo la luz de las velas se balanceó tensa junto a la escalera de caracol, proyectando las sombras alargadas de dos personas en la pared. Pero después de un momento de silencio, Dumbledore volvió a acariciarse la barba y centró su atención en otro tema. ¿Qué opinas de Víctor? Profesor Víctor. McGonagall se sorprendió un poco por el repentino cambio de tema, pero rápidamente se calmó y pensó en ello. Bueno, tiene habilidades, pero habla un poco raro, y a menudo no logro entenderlo. Es cercano a Severus, lo que podría significar que está del lado de los sangre pura. Dumbledore sonrió y dijo: no te preocupes por eso. No está de acuerdo con el concepto de sangre pura. Escuché atentamente su conversación con Quirrell al principio del curso. Tomó la iniciativa de admitir que era hijo de muggles, y se mostró algo desdeñoso con la teoría de la sangre pura. El tono de sus palabras no parecía indicar que estuviera mintiendo. Eso es bastante inusual.
Sí, dijo Dumbledore con un tono algo decepcionado. Parece que no todos los Slytherins son como Voldemort. Pero no podemos tomarlo a la ligera, aunque no apoya la sangre pura, tiene sus propios problemas, y muchos de sus métodos son similares a la magia oscura. Seguiré vigilándolo, y tú también deberías prestarle más atención, Minerva, y no dejes que haga nada demasiado escandaloso. Está bien, lo vigilaré. La profesora McGonagall asintió en señal de acuerdo. Pero después de unos segundos, dijo con cierta angustia. Pero, Albus, hace un tiempo le dio a Harry un libro titulado De la sangre a la condenación. Lo hojeé y estaba lleno de maldiciones y conjuros. Quería decirle que no dejara que el niño los leyera, pero para un Slytherin, es perfectamente normal. Solo dígale que tiene prohibido enseñar cualquier cosa que pueda violar las reglas escolares y la ley mágica. El profesor Víctor estudió Derecho, así que debería entenderlo. Pero cuando dijo esto, la expresión de Dumbledore también era un poco incierta. Y por otra parte, Harry Potter se lo ha pasado bien últimamente. Aunque recibió algunas miradas extrañas por liberar la serpiente al comienzo del año escolar, este problema desapareció naturalmente después de que tomó la iniciativa en varios conflictos con Slytherin. Un Gryffindor que no causa problemas a Slytherin no es un verdadero Gryffindor. Por supuesto, lo inverso también es cierto. En resumen, además del episodio anterior de ayudar al profesor Víctor, Harry también se encontró con un evento importante durante este periodo. Violó las reglas al usar la escoba voladora durante la clase de vuelo, pero fue descubierto por la profesora McGonagall y se le permitió unirse al equipo de Quidditch como excepción. A la mañana siguiente, mientras desayunaba, un paquete especial atrajo la atención de todos. Era un paquete largo y delgado llevado por 6 búhos chico. Harry estaba tan ansioso como cualquiera por saber qué había en el paquete. Inesperadamente, varios búhos aterrizaron frente a él, junto con otros 2 búhos. Para mí. Harry miró el paquete con asombro. Ron, que estaba comiendo tocino para el desayuno, se acercó con curiosidad a echar un vistazo y vio a Harry abriendo otra carta firmada por la profesora McGonagall. Harry abrió la carta primero, por suerte, y vio las siguientes palabras. No abras el paquete que está sobre la mesa. Contiene tu escoba nueva, la Nimbus 2000. No quiero que nadie sepa que tienes una escoba nueva para que no la quieran. Genial. Exclamó Ron con envidia. Nimbus 2000. Nunca he tocado una. Harry no pudo ocultar su alegría interior. Tocó con cuidado el paquete alargado y observó su primer regalo. Fue entonces cuando notó el tercer paquete a su lado. Era un paquete de forma cuadrada. Capítulo 43. Imperio oye. Abre ese y échale un vistazo, sugirió Ron con entusiasmo. Quizás sea el libro de entrenamiento que te dio la profesora McGonagall, el ascenso y la caída del Quidditch o algo así. Préstamelo cuando llegue el momento. Seguro. Harry mostró la misma expresión interesada y extendió la mano para abrir el paquete con entusiasmo. En este punto, espero que los lectores recuerden nuestro nombre de dominio Taiwan Novel Network. Inesperadamente, otro libro se deslizó del paquete de pergamino cuidadosamente envuelto. La cubierta estaba hecha de un material extraño y parecía retorcerse suavemente, y las palabras de linaje a maldición estaban escritas en la cubierta. Era el libro que la profesora McGonagall se había llevado. Cuando el libro salió, Harry y Ron se quedaron congelados por un momento. Harry pensó que después de que le quitaran el libro, nunca lo volvería a ver, pero no esperaba que apareciera frente a él nuevamente. Pronto se dio cuenta de que había una nota que sobresalía del costado del libro, con una escritura cursiva familiar en ella. Acosar, la profesora McGonagall me devolvió el libro y me dijo que usaste la magia que contenía incorrectamente al principio del curso escolar, y esperaba que te supervisara adecuadamente al enseñarte magia similar. Así que marqué la magia que violaba las normas escolares y te pedí que no la usaras con otros. Profesor V. Vanderboom. Ron hizo una pausa por un momento, luego no pudo evitar quejarse. Estoy bastante seguro de que eso no es lo que la profesora McGonagall quiso decir. Hablando de eso, ¿por qué el profesor Vanderboom es un poco raro? Repitió Ron. ¿Sigue charlando con Snape todo el tiempo? Los profesores que se juntan con Slytherins deben ser muy duros, son realmente diferentes. Harry dijo afirmativamente. Desafortunadamente, los estudiantes de séptimo grado a quienes se les descontaron 2 puntos por decir algo incorrecto pensaron de manera diferente. Ron también miró a Harry con una expresión extraña por un rato, pensando que a Harry le habían lavado el cerebro. Pero tenía poco contacto con el profesor Víctor, así que no quería hacer comentarios precipitados. Simplemente se rascó la cabeza y empezó a tocar con entusiasmo el paquete de la escoba de Harry. Harry abrió de linajes a maldiciones y lo hojeó, tratando de encontrar la marca que mencionó el profesor Víctor. Pronto vio una pequeña cruz hecha por Víctor y una serie de letras descuidadas y aleatorias frente a una sección llamada Entendiendo las maldiciones y contramaldiciones de la herencia familiar. Incógnita. De acuerdo con las reglas de la escuela, los siguientes hechizos solo pueden ser utilizados por aurores de reserva en público. ¿Auror?
Harry nunca había oído hablar de ese término, por lo que, con curiosidad, pasó unas cuantas páginas más para ver cuál era el contenido específico. Pero solo vio algunas ilustraciones de flores marchitas, flores descoloridas y flores con agujeros en sus hojas en la parte posterior. Él no entendía el significado de esos hechizos, solo sabía que el efecto era hacer que las personas sufrieran algún tipo de obstáculos. Pero cuando pasó a la última página, su mano fue accidentalmente raspada por la esquina del libro, dejándole una pequeña marca de sangre. Ups. Harry sacudió sus manos inconscientemente. Pero lo que no esperaba fue que al hacer esto, de repente descubrió que el texto original de la última página estaba desapareciendo gradualmente y un nuevo texto comenzó a emerger del papel. La gota de sangre que acababa de manchar el papel se había hundido gradualmente en la página y desapareció sin dejar rastro. ¿Qué está pasando? ¿El libro tiene una capa mágica? Harry se quedó atónito por un momento. Primero miró las palabras recién reveladas. En la parte superior, un hechizo estaba escrito con una hermosa caligrafía, y debajo, una ilustración pintada a mano de una flor atada con innumerables hilos de seda. También había una sombra translúcida sobre la flor, y nadie sabía qué significaba. Harry miró el nombre del hechizo confundido por un momento. Imperio. ¿Cuál es el significado? Miró la descripción nuevamente. La descripción de este hechizo también es muy vaga. En el método de entrenamiento solo se indica que requiere que el lanzador tenga la capacidad de percibir y una comprensión única del alma, y nada más. Incluso la columna de efecto solo tiene una palabra escrita: control. Estaba un poco confundido. En ese momento, Hermione Granger se acercó desde un lado, por lo que Harry simplemente preguntó casualmente. Hermione, ¿sabes qué es un auror? Hermione mostró una expresión de sorpresa y levantó un poco la voz. ¿No sabes lo que significa auror? Harry negó con la cabeza, incómodo. ¿Es necesario saber esto? Claro. Hermione lo miró con los ojos muy abiertos. Un auror es un policía del Ministerio de Magia, responsable de mantener la ley y el orden en todo el mundo mágico. Cuando quien tú sabes estaba descontrolado, eran la principal fuerza de la resistencia. Dios mío, nunca pensé que no supieras de auror. ¿Cómo puedes planear tu carrera y tus estudios si ni siquiera conoces esta profesión? No pensé mucho en ello, respondió Harry secamente. Entonces, ¿la magia utilizada por los aurores es muy avanzada? Claro, solo quieren a los mejores. Solo reclutan a 1 o 2 personas cada pocos años, y es un puesto con el que sueñan muchos estudiantes destacados. De hecho, pensé en ser auror, pero luego pensé... Harry agradeció a Hermione por su respuesta, pero tuvo que admitir que era difícil escuchar las interminables y estresantes palabras de Hermione. Al final, los pensamientos de Harry se habían alejado. Miró el hechizo llamado Imperio y pensó para sí mismo. Oh, ese es probablemente un hechizo avanzado que es muy difícil de dominar, y solo los aurores pueden garantizar su uso perfecto. Auror, esta carrera podría ser buena. Estaba dispuesto a considerarlo. Harry reflexionó sobre esto y volvió a mirar la carta de Víctor, confirmando que solo decía no usar con otros y no usar en público. Luego volvió a consultar el libro para confirmar que no había peligro en entrenar este hechizo, así que decidió... Bueno, puedo encontrar un error o algo para practicar más tarde. Además, el efecto de este hechizo parece ser solo de control. Quizás si lo aprendes, sorprendas a los profesores. ¿Y entonces planeas conservar este libro? Ron preguntó mientras tocaba su escoba mientras salían del gran comedor. Parece algo de Slytherin. Ya sabes, todo lo relacionado con Slytherin es un poco raro. La profesora McGonagall no parecía querer que lo aprendieras la última vez. Pero solo contiene maldiciones malignas, no magia oscura. Harry lo miró con vacilación. Debería estar bien, ¿verdad? Fred sabe muchas maldiciones y dijo que son muy efectivas contra los Slytherins. Porque esos Slytherins también las aprenderán. Me temo que si no las aprendo, Malfoy las usará contra nosotros en el futuro. Ron lo pensó un rato y Harry lo convenció. Así es. Fred sí sabe cómo alargar la lengua, y su madre lo regañó por ello durante las vacaciones de verano. Si solo aprende hechizos como ese, no debería ser para tanto. En realidad, el hechizo que usaste para invocar una serpiente la última vez fue bastante bueno, pero las serpientes traen muy mala suerte. Habría sido mejor si hubieras usado un león en su lugar. Malfoy lo mató al invocar al león, dijo Harry sin palabras. Pero no te preocupes, no lo sabía la última vez, y ahora definitivamente no aprenderé nada relacionado con Slytherin. Sí, a Harry todavía no le gustaba Slytherin. Esto no se debía a que los estudiantes de Slytherin hicieran cualquier cosa para lograr sus objetivos, ni tampoco a la magia de su familia. Para ser honesto, estaba un poco envidioso, simplemente estaba disgustado por sus estúpidas teorías de sangre pura. Ah, y por supuesto, están los molestos Snape y Malfoy. Tan pronto como Harry se dirigió a una esquina y quiso mirar la escoba voladora con Ron, Malfoy apareció frente a Harry con sus 2 pequeños seguidores. Mira, ¿qué es esto? Dijo Malfoy con sarcasmo.
Harry Potter y su escoba. Ja. Sabes que a los de primero no se les permite llevar escobas, ¿verdad? Capítulo 44. Fred, el desafortunado Harry y Ron abandonaron el salón a toda prisa, con la intención de encontrar un lugar desierto para desempacar y probar sus escobas antes de la primera clase. Sin embargo, justo cuando estaba atravesando el pasillo, su camino hacia las escaleras fue bloqueado por Crabbe y Goyle. Al frente estaba Malfoy mirándolos fijamente. Pudo notar inmediatamente, por la forma en que Ron sostenía el paquete, que se trataba de una escoba. Serás castigado, Potter. Los de primer año no pueden jugar con esto. Malfoy apretó los dientes cuando habló, su tono se mezclaba con celos y resentimiento, incluso Harry podía oírlo. Malfoy todavía estaba enojado con él por lo que pasó al principio del año escolar. Ese día, Malfoy estaba tan asustado por el propio error de Harry en el tren que saltó, se golpeó la cabeza contra la puerta y se desmayó. Aunque este incidente en sí fue un poco vergonzoso, se volvió extremadamente vergonzoso después de que los estudiantes que lo estaban viendo lo hicieran circular eliminando y cortando partes del mismo. Marcus Flint incluso dijo sin rodeos que era peor que esos sangre sucia nacidos de mugles. Esto hizo que Malfoy se sintiera sofocado, y siguió tratando de encontrar formas de causarle problemas a Harry. Desgraciadamente, hasta ahora no lo ha conseguido ni una sola vez. La primera fue porque Harry no le tenía ningún miedo. En segundo lugar, porque Harry, con uno o dos hechizos que había aprendido durante las vacaciones de verano, fue capaz de inmovilizarlo en el suelo y golpearlo. Aunque había engañado con éxito a Harry para que saliera corriendo a un duelo en medio de la noche hace 2 días, Filch de alguna manera no los había atrapado, por lo que Malfoy ha estado en desventaja en el conflicto hasta ahora. Vete, Malfoy, dijo Harry. No te metas en líos. ¿Piensas desmayarte otra vez y acusarme de haberte golpeado? Vamos, ni siquiera tengo que hacer nada, esa maldita escoba te atrapará. Ah, ¿no lo sabías, Malfoy? Eso no es una escoba vieja, interrumpió Ron, sin poder contenerse. Es una Nimbus 2000. ¿Dijiste que tenías algo en casa, una Comet 260? Los cometas son bastante brillantes, pero ni siquiera se acercan a los halos. ¿Cómo lo sabes, Weasley? Ni siquiera puedes permitirte medio palo de escoba, replicó Malfoy con furia. Supongo que tú y tus hermanos tendrán que ir ahorrando poco a poco. Antes de que Ron pudiera responder, Fred y George aparecieron de repente detrás de Malfoy. Los dos se pavonearon desde el otro extremo del pasillo, sosteniendo en sus manos 2 libros de texto de hechizos de tercer grado, y luego sostuvieron a Malfoy a cada lado con una sensación muy opresiva. ¿No están peleando aquí? 2 alumnos de tercer año sujetaron a Malfoy y este le cerró la boca a regañadientes. En ese momento, Fred preguntó con aires de superioridad. Oye, ¿no es este nuestro nuevo compañero? Harry, ¿es esa la escoba especial que te dio la profesora McGonagall? Como era de esperar, El Salvador es especial, y puede convertirse en el buscador más joven en más de 10 años. ¿No es así, Harry? Cuéntanos cómo conseguiste la escoba. Te la dio la profesora McGonagall, ¿verdad? Harry intentó contener la risa y dijo con expresión indiferente. Nada. Lo conseguí gracias al señor Malfoy. Si no hubiera insistido en robarle la bola de memoria a Neville, la profesora McGonagall no habría descubierto mi talento. Los 3 hablaron uno por uno, y pronto Malfoy se quedó sin palabras. Su rostro pasó del rojo al color hígado. En ese momento también comprendió lo que estaba pasando con Harry. No seas tan orgulloso, Potter. Mi padre le pedirá a la escuela que se retracte esta decisión. Él es el director. Malfoy se quitó la mano de Fred y se alejó enojado con sus 2 seguidores, con un poco de miedo en su rostro, temiendo ser golpeado por Harry y Fred. Sus figuras, que se alejaban rápidamente, crearon una ráfaga de viento que derribó las velas cercanas. Y después de que él se alejó, los Gryffindors que estaban allí retiraron la mirada. TSK. Fred curvó los labios. La familia Malfoy es molesta, solo saben causar problemas. Harry asintió en acuerdo y abrazó en silencio el libro de linajes a maldiciones con fuerza en su mano, listo para usarlo para controlar a Malfoy tan pronto como aprendiera los hechizos que contenía, haciéndolo disculparse con los Gryffindors todo el día. Lo mejor sería que se sintiera tan disgustado que nunca más se atreviera a causar problemas. Sin embargo, después de que Harry recuperó el sentido, rápidamente notó la extraña postura de pie de Fred hoy, como si estuviera herido. Todo su peso estaba sobre su pierna derecha, con su pierna izquierda medio levantada del suelo. Además, tenía un pequeño hematoma en el lado derecho de la mejilla, lo que le hacía parecer un poco raro. Estas características se hicieron aún más prominentes cuando Fred se giró para hablar con Harry y los demás. Ron se dio cuenta, por supuesto. Miró a Fred con sospecha y preguntó. ¿Qué te pasó? ¿No estabas bien cuando saliste del salón esta mañana? Ni lo menciones. Fred agitó la mano y su rostro volvió a adquirir una expresión de amargura. Acabo de caerme cerca del auditorio. No recordé el número de escalones de la escalera de caracol que se desvanecían, y un pie falló el objetivo.
Resultó que había un charco frente a mí, así que perdí el equilibrio con el otro pie y rodé escaleras abajo. Mientras hablaba, parecía haberse tirado de la herida que tenía en la cara y jadeado de dolor. Silbido. La gorgona está corriendo. Espero que Madame Pomfrey pueda curarme antes de la clase. Ron frunció el ceño. ¿Qué hacías ayer en la enfermería? Me parece que también te vi allí. No, te vi anteayer también. Anteayer, el carruaje se sacudió un poco al volver. Pero ayer se cayó después de una pelea con Flint y su equipo. Ese tipo insistió en quedarse con nuestro campo de Quidditch, así que les dije que quería jugar una partida, y adivinen qué pasó. Ninguno de sus equipos pudo conmigo, jaja, ay. Mientras hablaba, Fred tropezó nuevamente por razones desconocidas, se tambaleó hacia adelante y casi volvió a caer. Afortunadamente, George fue lo suficientemente rápido para sostenerlo, de lo contrario se habría lesionado nuevamente. Harry los miró a ambos sin comprender y subconscientemente les dio una mano para ayudarlos, pero había un atisbo de sospecha en su rostro. ¿No es esto un poco desafortunado? Además, el hermano de Ron es tan bueno peleando. Ron dijo sin rodeos. ¿Cómo lo hiciste? Ni siquiera Perky pudo vencer a tanta gente, ¿verdad? Oh, no te preocupes. Ya le dieron una paliza. Vamos, vamos. Después de decir eso, George tomó a Fred con una mano y los dos corrieron hacia Madame Pomfrey, con una mirada misteriosa. Después de alejarse, todavía podían escuchar un sonido vago proveniente de la habitación. La próxima vez usa menos. Te dije que tiene efectos secundarios, bueno, de todas formas no moriré. Si no funciona, iré a buscar al profesor Víctor para que debilite el efecto la próxima vez. Harry y Ron los vieron alejarse, con la mirada perdida en sus espaldas mientras desaparecían al final del pasillo. Algo anda mal. Ron habló por Harry. Y al otro lado, Malfoy caminó hasta el aula de pociones subterránea. Capítulo 45. La profecía de Malfoy. El aula de pociones, al igual que la sala común de Slytherin, se encuentra en el sótano del castillo de Hogwarts. Debido a que está cerca del lago negro, este lugar es más frío que el edificio principal del castillo de arriba, y hay muy pocas velas al lado del aula de pociones, lo que hace que este lugar se ajuste a todas las fantasías de los muggles sobre la residencia de los magos malvados. Búsqueda de Goorle Tucan. Cuando Malfoy abrió la puerta del aula de pociones, fue recibido por una pila de botellas y frascos llenos de órganos de animales, lo que lo hizo estremecer. Pero él no se fue. Draco Malfoy respiró hondo, apretó los dientes disimuladamente y se acercó a la puerta interior del aula de pociones. Justo cuando levantaba la mano para llamar, de repente oyó unas palabras tenues provenientes del interior. ¿Cuántos quieres? No puedo vendértelos todos. Algunos necesitan estar en la casa para el paisajismo. Era una voz que no reconoció, vaga, baja y misteriosa. Empecemos con 15. Te pagaré con un Obscurus. ¿Te interesará? Este es Snape. Malfoy lo reconoció. ¿Qué es eso? Preguntó de nuevo la primera voz. Fue creado por un mago que estuvo reprimido desde la infancia. Si te gusta estudiar el alma y la magia, puede que sea el mejor objeto. Tengo un canal para comprar uno, pero es mucho más caro que estas flores. Tienes que... Malfoy escuchó con curiosidad por un momento, pero luego no escuchó nada más. Lo pensó un rato y estaba seguro de que probablemente se trataba de Snape haciendo algún tipo de trato, así que simplemente tocó la puerta para intentarlo. Bum bum bum. Y adelante. La voz fría y pegajosa de Snape vino desde adentro. Cuando Malfoy empujó la puerta y entró, no se sorprendió al encontrar a otra persona en la habitación. Era el profesor de adivinación al que nunca había asistido, Víctor. En su mano también sostenía una flor que Malfoy no reconoció, era azul fluorescente y desprendía una fragancia que llenaba toda la habitación. Draco, ¿qué haces aquí? Snape se giró entonces hacia Draco. Parecía impaciente, pero su actitud era mucho mejor que la de los demás estudiantes. Al fin y al cabo, era uno de sus hermanos de Slytherin. Draco intentó ignorar a Víctor, que tenía una fuerte presencia, y se quejó con Snape. Dean, Harry Potter de Gryffindor fue admitido ilegalmente en el equipo de Quidditch de su casa y le dieron una escoba voladora. Esto no es justo. Solo es de primer año. Te dije la última vez que deberías llamarme profesor en la oficina. Lo siento, profesor. Después de que Draco se disculpara, la expresión fría de Snape mejoró un poco, pero aún así dijo en tono burlón. He oído hablar de la situación de Potter. Al parecer, Minerva, por error, depositó demasiadas esperanzas en nuestro señor Salvador. Pero, por desgracia, no tengo ninguna razón similar para hacer una excepción contigo. Puedo hacer lo que hizo Potter, dijo Draco con tristeza. Simplemente bajó del cielo para atrapar una pelota. Yo también puedo. ¿Y romperte el cuello? ¿Y que tu madre venga corriendo a la escuela rugiendo? Snape resopló fríamente, obviamente sabiendo muy bien lo buenas que eran las habilidades de vuelo de Draco.
Había escuchado innumerables historias de Draco cuando pasó por la mesa de Slytherin la semana pasada, sobre cómo parecía haber pasado toda su infancia volando en escobas, y siempre terminaban con él escapando por poco de un helicóptero Muggle. Como amigo cercano de la familia Malfoy, ¿no sabe si estas historias son ciertas o no? Si Draco realmente usa las habilidades de Quidditch de Harry Potter, incluso si está bien, Narcisa Malfoy vendrá mañana a Hogwarts para preguntar quién dejó que su hijo usara movimientos tan peligrosos que podrían costarle la vida. Snape rechazó directamente la petición de Draco e incluso se burló de él, obviamente insatisfecho con la reciente actuación de Draco. Víctor observó la interacción entre ambos y levantó las cejas. No esperaba que Snape tuviera amigos. Había pensado que Snape era un tipo solitario como la mayoría de las brujas que había conocido en el pasado. Víctor miró a Malfoy de arriba abajo durante un rato, luego de repente le dijo a Snape: ¿Cómo está él? ¿Qué? Snape no respondió. Profecía. Puedo hacerle una profecía. Su futuro es muy claro, pero también está entrelazado con el tuyo. Víctor mencionó con calma lo que Malfoy había oído antes. De esta manera, el valor es justo. Pensé que podía elegir las profecías que intercambiaba por mí mismo. Eres demasiado optimista, Severus. La profecía no puede ser tan precisa. Víctor dijo con calma, pero solo recibió una mirada sospechosa de Snape. La primera profecía que le hizo a Trelawney fue extremadamente detallada. Víctor ignoró su mirada. Snape acababa de hacer un trato con él por flores de solanáceas. Aparentemente, las flores tenían un valor de potencia extraordinario y se decía que podían mejorar la potencia de ciertos venenos. Al principio, Víctor no estaba muy interesado en esta transacción que involucraba solo dinero, pero cuando Snape mencionó Obliter, su interés se despertó y, naturalmente, no le importó ser más dedicado. El Obliterator parecía ser un tipo especial de mago vivo que podía ser preservado. Además, estaba seguro de que había mucho más valor por descubrir en Snape. Por otro lado, Draco seguía sin comprender del todo el giro de los acontecimientos. Miró con recelo a Víctor, que últimamente se había vuelto bastante famoso en la escuela, y luego a su director, Snape. ¿Qué predijiste sobre mí?, preguntó Malfoy. ¿Puedo ser mejor que Potter? No hace falta una profecía. Ese estúpido de Potter se ha equivocado de bando, quizás sea lo contrario, señor Malfoy, dijo Víctor con indiferencia. Ah. Malfoy se quedó atónito. El estúpido Potter estaba en el lado equivocado. Si era exactamente lo contrario, ¿significaba que Potter no estaba en el lado equivocado? ¿Estaba en el lado equivocado? Snape parecía seguir dudando, pero Víctor ya se había puesto de pie y había colocado una mano frente a Draco, haciendo que Draco inconscientemente diera 2 pasos hacia atrás. Al segundo siguiente, Víctor abrió las manos y una bocanada de humo apareció inexplicablemente en sus palmas. El humo, con manchas de luz escarlata, se extendió rápidamente por la habitación y formó un círculo. Justo cuando Snape estaba a punto de preguntar qué era esa cosa, un sonido vago similar a un trueno surgió de repente del humo, y una imagen pareció aparecer en el centro. Parecía un salón largo y oscuro con varias figuras sentadas en él, y la decoración tenía un aire vagamente retro. Ha llegado el momento de tomar una decisión. Es solo un niño. Otra persona rugió de repente. ¿Cómo podría completar semejante tarea? ¿Niño? Mientras el amo da la orden, ya no es un niño, sino nuestra herramienta. Si fracasa, no vale nada. El mundo no necesita gente débil. Déjame. Puedo completar el pedido en lugar de arriesgarme a este niño. Este es mi hijo, mi único. La disputa se hizo más intensa y las figuras en el humo se retorcían inquietas, como bestias atrapadas. Pero en el momento en que todas las voces llegaron a su clímax, una voz aguda y fría lo suprimió todo. Está bien. Draco no pudo evitar estremecerse cuando escuchó la voz. La voz dijo lentamente. El hijo de Malfoy, si todavía es un niño, es culpa de Lucius, no es mi problema. Él debe ir y devolverme la vida a Dumbledore. No se trata de habilidad, sino de lealtad. Si esto no se puede hacer, entonces me temo que la gloria de la familia Malfoy quedará enterrada aquí. Ya basta. ¿Qué demonios es esto? Snape se levantó de repente, su rostro lucía extremadamente feo, y se cubrió el otro brazo con una mano, como si tuviera algo en él. Cuando se puso de pie, la niebla negra se disipó por completo en el aire. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete, para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.